Es que no sabemos qué ha pasado antes. A ver, una cosa. ¿Veis que hay una cosa que pone chat al lado de esto? ¿Lo veis o no? Abajo pone chatear. ¿Lo veis un icono que pone chatear? Sí. Vale, ir poniendo vuestros nombres ahí, porque me obligan a llevar un control de alumnos, ¿vale? ¿Me habéis entendido? Sí. Vale, lo vais poniendo. Vamos a empezar hoy por el occipital mayor, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? ¿Estáis todos o no? Yo no os veo bien. Aurora, céntrate bien. ¿Quién ha La dicho qué? pantallita, por fin. ¿Qué? Que te centres bien la pantallita, porfa. ¿Para qué? Si tú me tienes que escuchar, ¿no ver? Para verte. ¿Qué Me estás? concentro más. ¿Sí? Pues ten cuidado, espérate que voy a por el hacha, que me la he dejado allí en la otra habitación. Eso. Empezamos por el nervio occipital mayor, ¿de acuerdo? No sé si habéis recibido todos los apuntes, supongo que sí, yo os he colgado en el campo, ¿los habéis cogido o no? Sí. Sí. Vale. Está todo descargado. Tú cállate que tú no entras en clase. Vale. A ver, empezamos por el occipital mayor, la parte anatómica ya la conocéis todo. Vale, Ra, un momento. Vale. Joder, de carácter, tiene el gato, ¿no? ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? Sí. Aquí son 15 kilos de gato. Venga, tira para allá. Vale. Bueno, veis como, supongo en la primera diapositiva que veis está toda la parte toda la parte anatómica. En la segunda también veis toda la parte anatómica, toda la parte arterial. En la otra también tenéis toda la parte que tenéis que tener en cuenta a la hora que estemos trabajando con este nervio. Aquí lo que nos va a dar básicamente, pero todo esto es compensatorio. Podemos tener otras... ¡Mira! Podemos tener más complicaciones. Solo deciros que cuando trabajemos estos nervios lo que tenemos que hacer es ir con mucho cuidado. Porque después ya tenemos toda la parte arterial y venosa, igual que alguien me dijo que le interesaba mucho el nervio vago. El nervio vago lo dejaré para el próximo día, puesto que podemos provocar una serie de síncopes vagales, que si no tenemos herramientas cerca o tenemos un médico cerca puede haber problemas. Entonces, aquí ponemos la típica cefalea en racimos, con neuralgia occipital y migraña crónica, que esto supongo que ya lo sabéis tratar vosotros, ¿no? Pero que no es atribuible a este propio nervio, factores que es un reflejo del trigémino vascular que desencadena la evolución de episodios de la migraña. Como podéis comprobar, aquí ya no es el nervio en sí, lo que sería el occipital, sino está con parte del trigémino y parte vascular. O sea, aquí tenemos que distinguir este tipo de migraña en racimos. Hay gente que la va a tener, por ejemplo, si ha tenido cualquier extracción, si ha tenido cualquier cirugía de boca, ya no sea a nivel ya de dientes, sino a otro nivel. Esto que se hace mucho ahora, que es implantar hueso, a nivel del periósteo, pues va a quedar, todo esto va a quedar inervado y va a quedar afectado el nervio. En estos casos, el nervio occipital mayor tiene un papel importante dado que procede del segmento de C2 y se sitúa cerca del núcleo del trigémino. A través de esta vía es muy frecuente que se produzcan ataques cuando tenemos una alteración del nervio, compensaciones que lo afectan en las artrosis, puentes óseos y funciones del ATM. Aquí tenéis que tener en cuenta que la artrosis de la ATM, gente que tiene problemas del disco, gente que tiene problemas del menisco, puede afectar a este nervio. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado es a la hora de manipular, de trabajar este nervio. Vamos a intentar, siempre os digo yo, que C0, C1, C2 no hagáis trus. ¿Por qué? Porque tenemos cerca los núcleos del trigémino, tenemos muchos nervios, tenemos muchas arterias y podemos provocar, sin darnos cuenta nosotros, una implicación mayor. Podemos provocar una lesión mayor. En esta zona hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando hacéis una ATM... Dice, no trus en C1, C2. C0, C1, C2 no. Que es lo que os he dicho siempre. C0, C1, C2 siempre van a estar descompensadas o compensando otra serie de lesiones. ¿Vale? Para que C0, C1, C2 realmente tengan una lesión real, tiene que ser por un trauma directo muy grande. O porque tengas una artrosis muy heavy en esa zona. O porque mil cosas pueden ser. Pero realmente vosotros como osteópatas, esta zona, estos tres segmentos, siempre es mejor no hacer un trus. Que hay gente que, vale, que a mí el que haga un trus de occipital me parece bien, yo también los hago cuando lo veo necesario, simplemente tenéis que estar seguros. Porque aquí es tan fuerte la musculatura
que puede estar compensando cualquier parte y no sabemos qué está compensando. Es igual que cuando hacemos una ATM. La ATM tiene influencia sobre todo el cuerpo, pero también podemos pensar que este nervio va a estar afectado junto con la parte vascular del trigémino y está provocando un problema en ATM. Una persona que sea, por ejemplo, muy bruxista. Yo en algunos casos en clase os he dicho, no, hazle solo el pterigoideo, pero hazlo por fuera. Y luego la cabeza se mueve mejor. No sé si os acordaréis de casos que hemos hecho en clase, ¿no? ¿Nadie se acuerda? Ahí la Ana que se le ve el moño. Entonces, tener en cuenta eso. Vamos a trabajar de una forma más externa, digamos, para llegar a lo más profundo. Simplemente en esa zona por seguridad nada más. O sea, es que por seguridad, porque podemos tener algún sustito y os lo digo por experiencia. Esto también mucha gente que... José. Dime. Graba esto, acuérdate. Está grabando. Vale, acuérdate. Vale, gracias. Luego tenemos la neuralgia occipital bilateral o unilateral. Transcurre por la línea media porque el paciente recibe una neuralgia de un lado, como dolor de cabeza situado en el centro. Sin embargo, a menudo lo sitúan en el lado de la cabeza. Esto debido a la anastomosis del occipital menor. ¿Con qué se junta? O sea, aquí se juntan, hay una parte en la que se juntan los dos y tenemos que mirar tanto el occipital mayor como el occipital menor. Hay que mirar los dos. A su vez, también tenemos que comprobar el movimiento del occipital como tal. También tenemos que tener en cuenta aquí el músculo trapecio. Y hay uno más. Esperar. Hay otro. Ah, sí, la parte posterior. Esplenio. ¿Eh? ¿El esplenio qué ha dicho? ¿El esplenio puede ser o no? No, el esplenio no. ¿El esplenio por qué? Ay, el esplenio, el semiespinoso, perdón. El semiespinoso. No, es que no he acabado de explicar. ¿Vale? Hay que mirar los dos nervios, pero que aparte tenéis que tener en cuenta el occipital, cómo se mueve. Cómo se mueve el occipital, pero vamos a cogerlo de una forma como más mecánica, ¿de acuerdo? O sea, es decir, cogeremos los cóndilos del occipital y veremos si tenemos una inclinación o una traslación a nivel estructura, a nivel mecánico, ¿de acuerdo? Pero a su vez que cogemos los cóndilos del occipital, también vamos a poner los dedos en la mastoides. Entonces aquí veremos la implicación que tenemos. O sea, aquí tenemos que está en rotación, que está en traslación, que está en inclinación, como lo veamos. Aquí, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Es que esto explicarlo por aquí es un poco rollo. Os pido disculpas porque es que esto se hace con el paciente. A ver, ¿esto con qué lo vamos a poder comprobar el occipital? Todos me diréis que con sacro, ¿verdad? ¿No? Sí. Pues no, con los ilíacos. ¿De acuerdo? Ilíacos no era temporal. También puede ser. ¿No? ¿Sí o qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, bueno, podéis mirar el sacro, vamos a dejar el sacro. Pero el sacro, ¿con qué está implicado? ¿Con qué se implica un sacro? Con ilíacos. Con ilíacos. Por lo tanto, ¿qué más podemos hacer? Venga, vamos a sacarlo. ¿Cómo? ¿Mediante qué? No sé. Es que no entiendo la pregunta. Aurora, ¿qué quieres que te digamos? A ver. ¿Cráneo o desde...? Tenemos, explico, tenemos una disfunción occipital, transversal, o sea, en traslación, en rotación, en inclinación, como lo queréis llamar, ¿vale? Encontremos una. ¿De acuerdo? Entonces, esto normalmente, ¿con qué lo comprobamos nosotros? Con sacro, ¿no? Sí. Vale. Pero el sacro, ¿qué implica? ¿Qué arrastra el sacro? Los ilíacos. Los ilíacos, ¿no? ¿Vale? ¿Y los ilíacos qué arrastran? La lumbar. ¿Eh? ¿La coxo? La coxo, lumbares. La coxo. Acordaros que no estamos en clase, ¿eh? O sea, la bronca va igual, pero aquí es diferente. Hemos dicho la coxo, ¿no? La coxo, ¿qué implica? Pierna larga, pierna corta. No te líes ahí, ¿vale? Eso vamos a dejarlo en otro apartado. Eso lo veremos en clase. Ganol. Esto, ¿eh? Ganol. No, la rodilla está en medio.
¿Qué otra cosa implica? Pie. Venga, va. ¿Qué parte del pie? ¿Qué parte del pie? La parte interna. La parte interna, ¿por qué, Valerie? ¿Tú? Bueno, porque una rotación de la coxo tendrá tendencia a dar un valgo, ¿no? Piénsalo bien. Hazte el esquema mental, Valerie. Que te tengo que argumentar. No, que te hagas el esquema mental. Sí, Si hemos dicho que esto baja, tenemos una disfunción sacra, ¿vale? Esto, los sacros, el sacro, ¿quién lo tira? Los ilíacos. Después hemos ido a coxo, hemos bajado, hemos dicho que la rodilla no, porque está en medio, vamos a dejarla ahora aparte. Pierna corta y pierna larga, vamos a dejarla aparte, porque va a ser en función de lo El que... astrágalo. bueno, lo primero que nos encontramos es esto, una mortaja bloqueada, ¿no? Vale. No. Apoyo del Vale, pie. vale, vale. A ver, la mortaja, ¿por qué, Valerie? Perdona, Román. ¿La mortaja por qué? ¿Qué hay en la mortaja? La tibia. No, Valerie, la pregunta es ¿qué hay en la mortaja? ¿Eh? ¿Qué hay en la mortaja? La tibia y el astragalo. No, ¿qué hay en la mortaja? Estamos hablando de neurología, ¿eh? O sea, yo la neurología os lo he llevado al músculo esquelético, pero aquí estamos hablando, hemos empezado por el occipital, o sea, por el nervio occipital, y estamos bajando cómo influye a la estructura. O sea, ya... La propiocepción. ¿Pero qué hay en la mortaja? A ver, los que han hecho posturología. Clementina, ¿estás por aquí? Sí, está aquí. Propioceptores. Propioceptores en... Dos propioceptores especializados, justo. Ahí tenemos los propioceptores especializados. Pero si viajamos, si tenemos el esquema mental, la línea central del cuerpo que entra por detrás del calcáneo, ¿no? Y se va delante del calcáneo, ¿no? Tenemos la mortaja y tenemos el calcáneo. ¿Me seguís o no? Sí. Vale, por lo tanto, ¿qué puede tener? Tendrá un varo más que un valgo. ¿Lo entiendes, Valerie? Yo he dejado de Un seguirte. valgo de un lado y un valgo del otro, ¿no? Bueno, a ver, hemos hecho una compensación simple. Luego ¿Cómo podemos, podemos saber si hay un Luego podemos- paro, si no luego podemos sabemos ver- ni cómo podemos- se tal? Es que no os oigo, o sea, si habláis todos a la vez, esto no es un poco rollo para mí. Lo siento, ¿eh? Eso es una compensación simple. Ahí podemos sumar todo lo que queráis. Vale, pero en la compensación simple me he perdido ya. ¿En qué parte? ¿En qué A parte? ver, lo de sacro, ilíacos, coxo, vale, ¿Vale? pero en el pie, Vale, es que no ¿qué sé qué dices? postura. La pregunta Vale. era, has dicho posturo. Vale, es que claro, si Empieza. yo para el pie te diría, depende con la rotación de cómo esté la pelvis, apoyará en un sitio o en otro. Vale, pero es que no hemos dicho qué lesión tenía el occipital. Buena pregunta. O sea, yo no te he dicho en qué lesión estaba el occipital. He ido bajando, pero no he hablado de una lesión de occipital. He dicho, Claro. imaginaros que está en inclinación, en no sé qué, no sé cuántas. Pero no os he hablado. Os he dicho más o menos cómo la estructura va a ir bajando, una compensación estructural simple, sin más, ¿eh? Boom. Cogiendo línea de gravedad, cogiendo la mecánica. Ahora ahí sumamos aponeurosis y fascias. Ahora ahí sumamos lesiones neurológicas, lesiones viscerales y lesiones craneales. Yo lo que os he dicho es la simple, la que hemos hecho aquí. Esta es simple. Cuando estemos en clase ya la complicaremos. Simplemente para que veáis realmente. No nos contagies, Román. Guapo. Voy a por la mascarilla. Simplemente que veáis la parte simple. Porque muchas veces lo que sucede es que si no sabemos discernir bien qué está lesionado y por qué, saber vosotros que a lo mejor tratando el occipital mayor o menor en su anastomosis o el segmento facilitado que nos está dando, con una sola o dos manipulaciones podemos arreglarlo todo. Y las manipulaciones pueden ser de tipo tisular, de tipo estructural o de tipo fascial. Todo esto viene en función del tipo de paciente que tengamos en camilla y el tipo de patología que tenga subyacente. ¿Lo entendéis ahora? O sea, trabajar a nivel de nervios, es decir, bueno, tiene lesionado el occipital mayor, el occipital menor, el trigémino, el vago, el glosofaringio, bla, 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 todos los nervios, ¿vale?
pues esa persona pues tiene esto, por X motivo, por el que sea. No es lo mismo trabajar una lesión osteopática desde el punto de vista neurológico puro y duro, por una afectación real de un nervio, que trabajar por una compensación o por una patología de base. ¿Me entendéis? ¿Sí o no? Sí. Más o menos, ¿no? Vale. Seguimos. Luego tenemos la psoriasis. No sé si tenéis los apuntes ahí delante o no. Sí. Sí, vale. Se manifiesta en el cuero cabelludo. ¿Habéis visto alguna vez? Me parece que en consulta tenemos alguna persona que la psoriasis se le manifiesta por detrás de la oreja. Creo recordar, ¿eh? No una psoriasis en brote, ¿vale? Pero, hostia. Pero tenemos la marca de la psoriasis. ¿De acuerdo? Luego, se manifiesta en el cuero cabelludo, la piel reacciona fácilmente cuando la zona está irritada por trastornos de inervación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me estáis escuchando? Sí, Es que me salen cosas raras en la pantalla. sí, sí. Es que te vas a ratos. Me voy, ahora vengo. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el nervio está irritado, o sea, la vaina del nervio está irritada, ¿la psoriasis qué es la psoriasis? ¿Quién me lo sabe decir? Que no sean siempre lo mismo. Valerí, cállate. ¿Qué es la psoriasis? Una enfermedad autoinmune, ¿no? Es de tipo autoinmune. ¿Y eso conlleva el qué? Valerí, cállate. ¿Los demás estáis por ahí? Sí. ¿Qué conlleva? Sí. Ana. Ana, porque ha salido tú en la pantalla. Laura. Hola. Ah, mira, estás todavía cazando mariposas. ¿Qué es una...? O sea, la de esta ha dicho que es autoinmune la psoriasis, ¿no? Ujú. Vale, ¿y qué conlleva? Pues que cuando hay algún brote hay una bajada de defensas y provoca una reacción cutánea bueno, de una especie de eczema con secadez de la piel. Vale. Depende de qué son, no sé. Lo que ha dicho Laura es que irrita la vaina del nervio, no irrita el nervio. Esto, cuando hay este tipo de brotes, te estoy viendo, Laura, ¿eh? Las mismas caras que me haces en clase. Hola. Esto pasaría con qué podemos hacer un símil. Porque una persona puede tener psoriasis y no hacer brotes, ¿no? Con un herpes, por ejemplo. Con un herpes. Valerí, puedes seguir hablando, te dejo. Que estás poniendo cara de, te voy a matar. ¿Vale? Con un herpes. ¿Qué pasa con un herpes? No, no cierres las puertas y no vemos nada, tranquila. No, es que está mi pareja durmiendo y no es plan de despertar. Pues que se una al club. ¿Qué pasa con un herpes, Valerí? Va. Oye, los demás también podéis participar, ¿eh? Pues hay una promoción del nervio en todo su trayecto, generalmente a nivel costal, ¿no? Que es el más... Bueno, puede ser en cualquier sitio. El nervio puede ser cualquier nervio, ¿eh? Pero lo más habitual es la culebrilla, ¿no? Al nivel costal inferior. No, los puedes tener en el coxis. Todo lo que es caudequina puede hacer un herpes. En cualquier donde hay un nervio puede hacer un herpes, que es de tipo En el trigémino también. Dime. En el trigémino. En el trigémino también. En el ojo, ¿no? Por una persona que tenga una inmunidad deprimida o tenga por X motivos el sistema inmune más debilitado. Por una serie de cosas. Bueno, entonces... Però, Aurora, la psoriasis pot arribar a irritar la vaina d'un nervi? Claro. Tienes la artritis psoriásica, ¿eh? Pero una cosa es la artritis psoriásica y la otra es psoriasis. Claro, porque provoca una inflamación. Tú piensas que hay nervios sensitivos y motores. La parte de la piel es la parte sensitiva del nervio. Claro que lo puede irritar, lo puede inflamar. Sí, la sensitiva. La motora tendría que ser artritis. Para llegar a la parte motora... Luego ya miraremos cuáles son. Luego ya miraremos que esto ya lo tenéis que saber. Que hay nervios que son sensitivos y motores, otros solo son sensitivos y otros solo motores. ¿De acuerdo? ¿Sí o qué? Sí. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Sí. Bueno, se supone que esto ya lo sabéis. Cuáles son sensitivos y motores o cuáles son solo uno o lo otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues imaginaos que una persona tiene psoriasis, pero no está en brote. Una persona ha tenido un herpes, pero no está en brote. Este es el del cuello, el occipital. Mayor o menor, cualquiera de los dos que queráis. Vale. ¿Qué pasaría?
la inflamación del nervio, pero no hay disfunción, no sé. No hay sintomatología, ¿no? Está asintomático porque no está en brote, ¿vale? Os viene un usuario, ¿vale? Hace 6 años tuvo un herpes. ¿Qué hacéis? ¿Un herpes dónde? ¿En el occipital? En cualquier nervio. ¿Qué haréis? Déjalo ahí arriba. Vale. No. ¿Qué haréis? No sé, depende por el motivo de consulta que venga. Mirar las zonas que inerva, a ver si están bien. Vale. Vamos a hacer el que ha dicho Valeria, el de la culebrilla, ¿eh? El típico de postal. Vamos a dejar este. Entonces, te viene con un dolor dorsal bajo, lumbar alto. ¿Vale? Y tengo una sensación como de o de escozor, de inflamación. Bueno, cada persona se expresa de una manera. Vosotros miráis las lumbares y veis que aquí no hay nada. ¿Vale? No hay nada. O sea, miráis y ahí puede haber pequeñas disfunciones. Bájate de aquí, Bastet. Baja, Bastet. Pequeñas compensaciones, pero no hay nada. ¿Vale? Hemos hablado del occipital. Pero la persona tiene un herpes reflejado en un intercostal. El dolor se le está reflejando en esa zona, en cambio de charnela. ¿Qué haríais? Mirar costillas. Pues preguntarle a ver si ha tenido herpes. Es que si os lo pongo más fácil os mato. ¿Eh? Sobre todo, toda la información tenéis que tenerla. ¿Vale? ¿Y en una analítica cómo estaría una persona que ha tenido un herpes? ¿Qué habría? No sé si da anticuerpos, no creo, ¿eh? El herpes no da anticuerpos, Ancayana no los da. ¿Pero cuando está en una fase aguda o que ya ha pasado el brote? Al poco tiempo de pasar. Los leucocitos o los... Una serie blanca. ¿Vale? Hay gente que tiene los neutros y otros los ESO, ¿eh? Porque esta persona puede tener un problema de autoinmunidad ligado a unas alergias profundas, o no, un tipo de alergia. Entonces aquí digamos que es solo la serie blanca, porque luego hay que distinguir si esta persona de base tiene una base alérgica muy fuerte o no la tiene, ¿vale? ¿Y qué otra cosa nos saldrá? A ver, pensar un poquito. ¿Cuál es un factor que no es delimitante o que no es concluyente en una analítica? ¿Qué factor tenemos que no es concluyente? Que nos está indicando una cosa pero no es concluyente. Una analítica normal, ¿eh? No os estoy hablando de analíticas ya específicas. La velocidad de sedimentación. La VSG. ¿Y qué más? La PCR. La inflamación. La proteína C reactiva. ¿Vale? Todo eso va a estar alterado. Que son factores inespecíficos. ¿Vale? Porque esto es inespecífico. Pero tenerlo en cuenta. Si alguna vez una de estas personas dice, sí, tuve un herpes hace tiempo, me hicieron una analítica, que os la traigan y mirar esto. También ahí, o sea, ahora estamos hablando de algo muy concreto, pero evidentemente la persona va a tener más cosas, no va a tener solo eso. ¿De acuerdo? ¿Lo vais entendiendo hasta ahora o no? Román, ¿cómo lo llevas? Bien, bien. Los bloqueos de los... Aurora, ¿Quién? Si ha pasado un brote de herpes... No te oigo muy fuerte, Ana. Perdón. Si ha Espera. pasado un brote agudo de herpes, ¿podemos tocar? ¿Eh? ¿Podemos tocar nosotros? Podemos, Pues, sí. Sí, pero la zona no la vamos a tocar. Vamos a quitar las compensaciones que ha hecho. Vale. ¿Vale? No nos vamos a fijar en la inervación ni vamos a estar Sí, eso tenéis que trabajando tener. el nervio. No, el nervio no lo vamos a trabajar. Si es si es a este nivel, el nervio no lo vamos a trabajar. Vale. Lo que vamos a intentar es, quítate de aquí, perdonar, vale, sal de aquí. Lo que vamos a intentar es quitar las compensaciones que ha hecho.
Porque una persona ya de norma natural, tenga un herpes, tenga lo que sea, ¿qué va a hacer esa persona? Va a coger una posición antiáfrica, ¿no? Seguro. ¿Eh? Digo que seguro porque es muy doloroso el herpes. Exactamente. Y luego, ¿qué otra cosa va a pasar aquí? Nos hemos quedado solo con el herpes ahora, pero ¿qué otra cosa va a pasar? Va. Esta persona ha venido, ha tenido esto, lo habéis visto, ha pasado 1 mes o 2 de que ha tenido el herpes. El herpes tiene una serie de tratamientos, una serie de cosas médicas a nivel alopático. Esta persona, ¿qué otra cosa puede tener? Vamos a pensar que es una persona sana, que solo ha tenido el herpes, ¿eh? Bueno, tiene una autoinmunidad, evidentemente. ¿Qué otras cosas deberíamos tratar a esta persona? Sistema nervioso autónomo. No. ¿No? Y, ¿Pero autónomo cómo lo tratas tú, Laura? Bueno, pues se puede, depende de cómo esté la persona, si está muy activo, pues intentar disminuir el simpático y activar el parasimpático y al revés. No sé, depende de cómo te venga la persona. Porque hay gente que igual está como muy, muy simpático-tónica, ¿no? Y esto puede ser que afecta al sistema inmunitario. No. No sé, digo yo. No sé. Más simple que eso. A veces si la persona está simpático-tónica o parasimpático-tónica, mejor no tocarla porque ya nos vamos a meter en más jardines, ¿sabes? Puede haber otros motivos. ¿Vale? Y nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que somos osteópatas, no somos médicos. Entonces hay cosas que a lo mejor tú lo vas a hacer con toda la buena intención del mundo, dices voy a relajarlo para que esté más tranquilo, para que su sistema inmune no se altere, porque ya sabemos todos que si hay una ansiedad, hay una depresión, hay una alteración, es el primero que lo toca, ¿no? Y sobre todo la parte más límbica es la que más se va a alterar. Pero hay cosas que si no vemos los perfiles, si no estamos muy seguros, mejor no hacerlo, para no meternos en jardines. Pero es muy fácil. Venga, Valerie, que esto es un tema tuyo que te gusta mucho. Pues Recius. ¡Ay, Agesius! ¡Ay, Agesius! No, la parte visceral. Por la medicación que tome la persona. Y el hígado. El hígado y los riñones. Hígado, riñones. ¿Y cuál otro? Valerino, que contesten los demás que han dicho visceral. ¿Y cuál otro tendremos que tocar? El bazo. Celsa. El vaso. El Bazo. El bazo. ¿Por qué el bazo? Por el sistema inmune. ¿Por qué? Ana, ¿por Pues qué? porque estará destruyendo. Estará trabajando mucho, ¿no? Anna, se't sent molt fluixet. Ya, es que no sé qué pasa. Porque es el destructor y el reservorio de sangre, aparte es la víscera principal del sistema inmunitario. En medicina convencional no se contempla así, pero para nosotros sí. Y en medicina china también nutre al corazón y nutre al riñón. ¿Vale? Por lo tanto, sí, el bazo. Por lo tanto, vamos a trabajar todo un circuito de depuración en el organismo. ¿Formas de trabajar el bazo? Hay muchas. Supongo que os han enseñado, no sé cuántas técnicas de bazo tenéis, pero hay muchas formas. Ninguna. Ninguno. El Las bombeo. mismas que para el hígado. ¿Perdona? Me salen cosas raras en la pantalla. Como se me corte esto otra vez, me voy a poner de los nervios. Estoy bastante... No, es porque has alargado la reunión, dice. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho esa Yo. Aurora no creo. Ah, no, yo no, Aurora no creo. No creo que haya sido tú. Ha sido qué? José. ¿Por qué no he sido yo? A ver, ¿por qué? Por tecnofobia. No, no tengo tecnofobia. Lo que pasa es que yo cuando explico osteopatía, pues me gusta ir demostrándolo a la vez. No me gusta así. Y tengo aquí a los tigres que me están tirando las cosas. De acuerdo, o sea, a ver, estábamos con la MEPSA, ¿no? ¿No? ¿Nos hemos quedado en la MEPSA? Sí. Vale. Treballaríem un circuit de depuració. Sí, completo. Y si, por ejemplo, bueno, no, eso vamos a dejarlo para lo que le gusta a la Valerie. El vago, para el próximo día, ¿eh? Que lo estoy preparando, ¿eh, Valerie? ¡Qué bien! Sí, sí, pero esto te va a costar caro, ¿eh? Sí. Sí, te va a costar muy caro, ya te lo digo yo. Hay cosas que no se pagan con dinero ni con carne, ¿eh? Cuidado, no te hagas ilusiones. Ni con dinero ni con carne. Las preguntas para mí. No, 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 las preguntas para todos. ¿Hasta ahora vais entendiendo o no? Sí. ¿Sí? Vale. Seguiremos con los bloqueos de articulaciones cervicales.
Antes de realizar el tratamiento craneal, el terapeuta deberá asegurar que no hay ninguna afectación de este nervio que tiene movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos osteopatía craneal, tenemos que tener en cuenta que no tenemos lesiones de ningún tipo en el cráneo, ¿vale? Y que tiene buena movilidad, que no hay afectación del nervio y que hay una buena movilidad. De lo contrario, en el momento del impulso podría lesionarse el nervio. Muchas veces cuando os digo, ¿qué estáis haciendo en el cráneo tanto rato? Aunque sean movimientos sutiles, que es lo que hacéis vosotros, yo soy más mecánica. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos, sin darnos cuenta, irritar este nervio y provocar lesiones, sin darnos cuenta. En ese momento no lo vemos. En teoría, como se dice, no es que la craneal es muy suave y no sé qué, no os equivoquéis. ¿Vale? Hay que tener cuidado de a este nivel, sin darnos cuenta, podemos lesionar un nervio, sin darnos cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagamos el impulso del nervio, ya veréis que cuando estemos en clase que hay movimientos. Por eso os he dicho, si veis las técnicas, no las hagáis, porque hay que saber muy bien tocar el nervio, saber escuchar el nervio, saber estirar el nervio, y a veces nos podemos llevar a confusión sin darnos cuenta. Y eso os lo digo por experiencia, o sea, no os hablo porque no, yo lo he podido comprobar y sé lo que puede llegar a pasar, ¿no? De coger, hacer, pues voy a hacer esto o lo otro, no tener en cuenta este nervio y provocar una migraña de cojones. Uy, estás grabando esto, José, ¿verdad? Hostia, Sí. se me ha escapado. Sí, sí, se está grabando. Uy. Bueno. Borras luego, José. Esta lesión Sí. y la consiguiente infección daría lugar inmediatamente a un bloqueo. Habría un bloqueo nervioso y habría un bloqueo de rebote, tanto a nivel estructura como a nivel de cráneo. ¿Por qué? Porque hemos hecho una irritación. ¿Y qué hace el sistema nervioso? Bloquear. Entonces, todo lo que nosotros queramos sumar de más, pues va a haber problemas. No vamos a poder desbloquear bien, que siempre os he dicho que la osteopatía es suave, no es intrusiva. Bueno, todo es intrusivo. Pero si lo hacemos de una forma suave, los demás nervios no tendrán por qué bloquear el sistema. ¿De acuerdo? Y a la inversa, tras la movilización del nervio, a menudo solo es necesario ajustar la posición de este. Simplemente lo que os he dicho al principio. Cogemos, lo movilizamos, primero vemos las compensaciones, movilizamos este nervio, lo relajamos, lo ponemos en su sitio y poco a poco veremos que tendremos solo que movilizar ciertas estructuras que serán de una forma muy sutil y muy suave. Esto no quiere decir que no hagamos un trus. El trus hay que hacerlo, pero será un trus muy, muy suave. Esto, sobre todo, lo vais a utilizar en lo que hablamos el otro día, ¿no? En bebés, en niños i en gente mayor. Aurora, estàs parlant de trust cranial o estàs parlant de les cervicals? De las cervicales. ¿Tú sabes hacer un trus craneal? No, pero sé que tú lo haces. Bueno, pero si yo no te lo he enseñado, pues no, trus craneal no. Me refiero a los trus de las compensaciones del resto del cuerpo. Vale. ¿Vale? Seguimos. Trastornos de la visión por acomodación. Hay una sinergia entre los músculos oculares y la musculatura suboccipital, que sería la musculatura nónea, que ya los que han hecho posturología ya lo saben. Cuando se fija un objeto, cuando nos movemos inicialmente, los músculos del ojo se mueven en la órbita ocular, en la medida que lo permite el campo visual, iremos moviendo la cabeza para seguir el objeto. O sea, nosotros lo que haremos es, ¿qué hacemos? Mover la cabeza para seguir el objeto, ¿no? ¿Vale? En caso de lesiones del nervio y la consiguiente nocicepción, puede haber una alteración de sinergia, presentarse una variedad de trastornos visuales que se manifiestan en una vista borrosa o cansada. ¿Qué pasa aquí? Mucha gente tiene problemas en este nervio, ¿vale? O en los dos, porque a veces, os lo digo sinceramente, cuestan de distinguir, ¿no? Por las compensaciones. Pero mucha gente puede tener lesiones cervicales o problemas cervicales que van a afectar a este nervio. Por lo tanto, que se va a crear la nocicepción. ¿Qué dijimos que era una nocicepción? Hola. ¿Qué dijimos que era una nocicepción? Se ha quedado viciado el nervio. La percepción del dolor. ¿Qué pasaba cuando había una nocicepción? Que da dolor, ¿no? De gusto no da, ya te digo yo. Se hace como un círculo vicioso, ¿no? Exactamente, es un círculo vicioso, provoca una toxicidad. ¿Por qué? Porque las aferencias y eferencias no son las correctas, por lo tanto está provocando un círculo vicioso que a su vez está provocando una serie de toxicidades
al resto de todo el cuerpo, ¿vale? En caso de lesiones del nervio y la consiguiente oxidación puede haber alteración, como vista cansada, vista borrosa. Esto, hasta ahora, cuando habéis hecho craneal, cervical, bla, 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 a veces, pues, yo os lo he visto, pues, bueno, igual alguno de vosotros ha hecho cursos apartes o con otra gente y, ¡ay, qué bien lo sé hacer! Mucha gente nos ha dicho, oye, es que veo hasta mejor, ¿no? Sí. Por esto, porque estamos tocando un bloqueo que había en el occipital, en el nervio occipital, ¿vale? En niños también se dan problemas de concentración. A ver, en este apartado, no ricemos el rizo, ¿vale? Cuando un niño tiene problemas de concentración, tenemos que primero excluir cualquier patología circundante. No, el niño tiene problemas de concentración, el niño tiene dislexia, el niño tiene no sé qué, es un TDAH, es un no sé qué, es un... Cuidadito, cuidadito. Primero tenemos que tener un diagnóstico de exclusión de su pedagogo, de su psicólogo, de su psiquiatra, del que toque. De tota manera, Aurora, moltes vegades això es pot confondre, no? Jo no tinc tan clar que els diagnòstics de salut mental, no sé, no puguin confondre problemes de visió o de dislèxia amb temes de salut mental, amb criatures. A ver. Sí, porque hay artículos que demuestran, bueno, que dicen que el 80% del TDA está mal diagnosticado, que se da un diagnóstico de TDA cuando no es. Me parece que lo hemos hablado en clase, que normalmente lo que hay son niños con TDAH más otra alteración paralela y luego tenemos niños capullos. ¿Vale? Capullos o que no ven bien o que tienen inseguridad. No. Normalmente yo trabajo con niños así y cuando una vez has mirado todo, ya normalmente luego se derivan al profesional competente. Pero por eso cuando trabajéis con ese tipo de problemas, si estáis en contacto con el profesional que los lleve, mucho mejor, ¿vale? Pero que muchos van asociados. Por eso os he dicho que si tratáis bebés, vayamos con cuidado a la hora de... O cuando tratemos un niño. Porque un niño no solo puede estar... No es que sea un TDAH, hay niños que son irritantes, niños que son muy movidos y no son ni TDAH, ni son disléxicos, ni tienen ningún problema. Simplemente hay una irritación en alguna parte de su cuerpo que les provoca este neguit, ¿vale? Simplemente pues es tratarlos y ya está. Eso lo que tú dices, hay que saber distinguirlo, sí. Hay una serie de signos y síntomas como muy evidentes para saber. ¿Es un TDAH? ¿Es un Asperger? ¿Es un trastorno negativista desafiante? ¿Es una dislexia? ¿Es un problema de visión puro y duro? ¿Se ha unido una dislexia a un problema de visión? ¿Se ha unido que es un niño que tiene problemas ya de carácter? O sea, se ha unido un niño que tiene problemas de maduración, un niño que había sido prematuro. O sea, que son muchas cosas paralelas, no es solo una. Normalmente cuando la persona tiene algo no tiene solo una cosa, tiene varias. O sea, no nos quedemos solo... Perdón, con lo que vemos. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí. No oigo nada yo, pero bueno, yo Sí. sigo sin. Luego tenemos trastornos del equilibrio y del vértigo. Este está regulado por el cerebelo, las informaciones provienen del sistema vestibular y ocular, se procesa información sobre todo el organismo, la propiocepción, para determinar la posición en el espacio. Esto los que han hecho posturología ya lo saben. La región de las articulaciones craneales tiene mucha importancia en la propiocepción. A través de esta vía, el trastorno del nervio occipital mayor puede falsear las aferencias y dar lugar a interpretaciones erróneas por parte del cerebelo. ¿Aquí qué quiere decir? Que cualquier lesión de este nervio le puede mandar al cerebelo nocicepciones, o sea, le manda mal la información. Por lo tanto, esto va a ir para el cerebelo y el cerebelo va a mandar una mala información y así vamos a estar todo el rato creando un círculo vicioso. Como consecuencia provocará la aparición de vértigo y pérdida de equilibrio. Aquí que nos encontramos que mucha gente cuando va al médico, tengo vértigo, le dan medicación, no se le va, ¿no? No, supongo que os habéis encontrado con mucha gente así, ¿no? Sí. O yo soy la única que se encuentra gente rara. No hay. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? José, ¿se graba la imagen también? Sí, se graba todo. Pues mira.
Vale, hoy de cocina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saber distinguir. No te digas, Román, que te estoy viendo. Ahora te he visto, Román. Entonces, saber, claro, los que no habéis hecho posturología, yo os disculpo. Los otros no, que quede claro. ¿Qué es? ¿Qué hay aquí? ¿Qué está realmente haciendo que este sistema no funcione? Tenemos que hacer diagnósticos, bueno, evaluaciones de exclusión nosotros. Y no nos vamos a quedar solo, pues es el nervio occipital, pues es el oído, es el ligamento, tiene una dermatitis, tiene un problema que tiene que ir al médico, tiene una timpanoplastia, tiene otitis de repetición, bla, bla, bla. Todo esto, no. Tenemos que hacer exclusión. ¿Por qué? Por la anamnesis y por sintomatología. ¿De acuerdo? A través de la vía de un trastorno del nervio occipital mayor puede falsear todo. O sea, tenemos que mirar el occipital mayor, que eso ya cuando hagamos la práctica en clase lo veréis más claro, se verá muchísimo más claro, porque veréis cómo compensa a la hora de trabajar este nervio todas las reacciones que tiene. Por ejemplo, también puede haber lagrimeo en un ojo y que no sea una alergia, porque hay gente que dice, no, es que tengo alergia. ¿No? ¿No lo habéis encontrado esto? Lo del lagrimeo en un ojo, sí. Vale, pues... Y varias gente. Vale, que yo, por ejemplo, pero lo mío sí que es alergia, porque toco algo que no debía. Entonces, tenemos que ver pues que hay un problema de equilibrio, un problema de mareo, y también puede haber lagrimeo. Entonces, esto ya, decir, hostia, pues esto es el occipital, el nervio occipital, que está teniendo una información nociceptiva. Por lo tanto, nos va a dar toda una serie de síntomas. Y nosotros, al tocar la zona, vamos a poder hacer un diagnóstico, una evolución. Bien, hasta ahora. Pero esto que dices ahora del ojo, por ejemplo, del lagrimeo, que es también porque como que se unen los nervios que van al globo ocular. Sí, toda la musculatura del ojo está en el occipital. Por esto. ¿Se anastomosan allí o...? No nos anastomosan. Bueno, ya me entiendes, que se juntan. Sí. Entonces, si toda la musculatura profunda occipital está contracturada, pues va a haber mala aferencia y inferencia hacia los nervios, tanto a los oculares como al occipital. Entonces, si hay unos dos tipos de lesiones, que serían estos dos nervios están lesionados, pues el resultado va a ser este, ¿de acuerdo? Perdonad, tengo que contestar, lo siento. Mamá, estoy dando una clase online, ¿vale? Mi madre es muy oportuna. O sea, tienes todo el día para llamarte y ahora tócate los pies. O sea, quiere decir eso. Tenemos que valorar muy bien lo que hemos dicho antes. Occipital, entonces, dos. No, déjalo que hable también, no lo mandes callar, Laura. No, es el perro, perdón. Bueno, no te preocupes, dile que salude, estamos todos igual con el coronavirus. Entonces, tenemos que distinguir. Y esto en práctica lo veremos. Cuando es un nervio, cuando es el otro, cuando es la musculatura. O al revés, que la musculatura ha hecho que este nervio entre en disfunción o que este nervio ha hecho que entre en disfunción la musculatura. También, sobre todo a nivel de lo que sería desequilibrios de vértigo, de problemas de vista, todo esto tenerlo muy claro. Normalmente la persona siempre va a venir diagnosticada. ¿Vale? También os digo una cosa, este tipo que hay problemas de vértigo y demás, ¿cómo te quiere, Laura? Dale un besito en esta parte. Mira qué bonito. Quiero salir a pasear. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Qué suerte tienes de tener perro, Laura. ¿Se llama Laura? Jan. Jan, hola. ¿Te pongo el gato? Tenerlo en cuenta. No saques el gato, pues si no se pone este. Tener en cuenta, sobre todo, es importante a este nivel, cualquier tipo de patología, hacer un diagnóstico de exclusión. ¿Vale? No digamos, pues si tienes desequilibrios o tienes vértigo, te voy a tratar el occipital y te lo voy a arreglar todo. Cuidado. No es así. Puede ser del oído puro y duro. O puede ser del trigémino. O puede ser del hígado. O puede ser de un riñón. ¿El vértigo puede ser del hígado? ¿Y eso del hígado y el riñón? No he entendido nada. Decirme. ¿Que la relación con hígado y riñón? Pues el riñón por un problema de problemas de tensión arterial y el hígado por un problema de enzimas. Están los vértigos digestivos, igual que están las migrañas digestivas.
O incluso a nivel de, y mañana te lo digo, de intestino. Una persona que, por ejemplo, tenga estreñimiento, haya días que no vaya al lavabo, por el motivo X, no vamos a entrar en cuál ahora, puede tener problemas de sensación de vértigo, de mareo, de todo esto. Por eso se hace una serie de pruebas cardíacas, que también podría entrar aquí el tema cardíaco, pero es que nos estamos yendo del tema, ¿eh? Y sabéis que yo derrapo con mucha facilidad, o sea que vamos a centrarnos. Hay que hacer exclusión, sobre todo exclusión. Pero cualquier problema digestivo, sobre todo a nivel de hígado, riñón, te puede dar un problema de... Y de estómago también, ¿eh? Pero esto ya lo desarrollo... Bueno, esto ya supongo que os lo dirá vuestro profesor de visceral, ¿vale? Todo lo que... Cualquier desequilibrio a ese nivel nos puede dar un problema de sensación de mareos, de malestar, de sensación de vómito, y esto puede acabar en un problema a ese nivel. Luego el acné occipital, en este caso es por cicatrices del acné que las inflamaciones provocan que el nervio se irrita a nivel de la piel. ¿Os dais cuenta que lo que hemos hablado antes de la psoriasis? Pues esto es lo mismo. La gente que tiene acné a este nivel o en la cabeza o tiene una HS puede salir, ¿no? Porque todo donde haya ganglios y demás pues se puede crear esto, ¿no? Entonces, simplemente por cicatriz, las cicatrices van a crear unos queloides. No penséis que las cicatrices son solo quirúrgicas, ¿vale? Cualquier enfermedad que provoque una cicatriz, eso es un campo interferente, por lo cual va a provocar una irritación de este nervio. ¿Sí? Sí. Hasta aquí vamos un poco medio bien. Luego tenemos la neuralgia de Arnold. ¿Sabéis qué es el Arnold-Chiari, no? No. No. Es la herniación meningea. Las meninges del cerebelo se hernian. Si es un grado 4 o 3, nosotros lo podemos tratar. Y ya pasa, bueno, al 3 rozando el larguero, ¿eh? Pero ya 2-1, eso ni se os ocurra tocar. Pero ni local ni distal, porque os la jugáis. Ahí no toquéis. Pero la neuralgia de Arnold es un tipo de dolor de cabeza muy, muy particular. Son dolor en la nuca frecuentemente de forma unilateral con sensación de rigidez al mover la cabeza y el cuello. Esto suele ser gente que tiene un cuello como muy cuadrado, más bien cuadrado y corto. No siempre, pero yo los que me he encontrado los suelen tener así, pero no siempre. Puede darse sensación de quemazón, pinchazos. El paciente siente como si le tirasen de los pelos, puede afectar a un solo lado de la cabeza, dependiendo de qué nervio está afectado, sea derecho o izquierdo. Puede ser de tipo continuo o intermitente o provocarse alguna posición concreta de la cabeza. ¿Por qué? Porque al haber una herniación, o simplemente no están herniadas del todo, pero están inflamadas las meninges, coge este nervio y es un continuo, ¿no? Es como, no puedo mover la cabeza, incluso la gente tiene sensación como de sinusitis a veces, los que yo me he encontrado, también os digo, que de todo. Y con mucha frecuencia el paciente puede sentir paralelamente sensaciones de mareo, aturdimiento, inestabilidad, incluso algún síntoma digestivo como náuseas. ¿Veis lo que acabo de explicar cómo sale aquí? ¿Lo veis o no? Sí. Sí. Vale. Y el dolor de cabeza es producto de una neuralgia de Arnold, que es distinto a un dolor de cabeza normal. ¿Por qué? Que después, un día si hacemos cefaleas, vais a ver que dices, hostia, pues esto es igual que la de Arnold. No. Porque tú tienes una cefalea de origen digestivo, ya sea hepática, ya sea renal, ya sea de estómago, ya sea de ovarios, bueno, digestivo, bueno, visceral vamos a poner, por un problema hormonal, por un problema, cualquier problema ovárico, que se tenga un problema hormonal. Esa es distinta, porque tú con las demás puedes mover la cabeza, bien, sin problemas. A esta persona le cuesta mover la cabeza, le cuesta mover el cuello. Es como si eso se hiciera un bloque y no lo pueden mover. ¿Qué pasa aquí? Es muy sencillo. La persona te viene, que ese día no tiene dolor de cabeza, pero te viene con esa sintomatología. Aprendamos a distinguir si es una neuralgia de Arnold. Porque a lo mejor nosotros, con toda la buena intención del mundo, le vamos a pegar un catacrack, le vamos a hacer un montón de cosas que no sirven. Vamos a valorar el nervio y si es una neuralgia de Arnold. Igual que valoramos si es una neuralgia del trigémino, tenemos que valorar si es una neuralgia de Arnold. Aurora, una cosa, en las otras neuralgias o cefaleas, ¿no hay bloqueo articular? No. Solo es en la de Arnold. Aquí es sensación de bloqueo, no es que se te bloquee, pero la persona la mueve en bloque el cuello. Pero no es que se te bloquee. Porque tú imagínate que tienes una neuralgia de Arnold, ¿vale? O una neuralgia del trigémino, o una neuralgia occipital. Vamos a quedarnos en la zona. Pero tú el cuello lo puedes mover. Aunque te duela, hostia, muevo la cabeza y a mí me duele. ¿No? Pero aquí no.
Aquí ya te lo pongo, hay sensación de que no puede moverlo, mueve en bloque. Y tú vas a tocar y lo que vas a notar es todo. A ver, aquí nos vamos a quedar con la musculatura superficial, ¿eh? Aquí tenemos que meter un poquito más los dedos y nos vamos a ir a la profunda. Intentar tocar la profunda. ¿Esto cómo se hace? Apartando. Un poco de... ¿Eh? Apartando. Aparte de apartando. Tenemos que entrar, lo que os digo siempre, muy suavemente. Lo que no podemos entrar es ¡boom! A lo bestia. Es poquito a poco vamos entrando, pam, 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 y nos topamos con la musculatura profunda que vemos que está dura, que está como muy espasmada. También vamos a ver que en este caso hay gente que tiene problemas a la hora de abrir la mandíbula. Tocaremos y vemos que, hostia, pues sí, están bien los pterigoideos. Está bien el platisna, está bien el digástrico. El hioides está bien también. ¡Pum! Neuralgia de Arnold. Y sobre todo por sintomatología. Normalmente si la persona tiene una neuralgia de Arnold o tiene una herniación de meninges, ya lo suele saber, ¿eh? Con suerte ya lo suele saber. Yo los he tratado y, a ver, si vas, sabes lo que estás tocando, no hay ningún problema. Pero siempre no tienes que tocar en brote inflamatorio. Que si tocamos podemos provocar un brote inflamatorio, es decir, estamos entrando en un terreno nociceptivo, por lo cual, ¿qué va a conllevar? Una reacción ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Por eso, vértigos y... Más fácil, Valerí. Dolorosa. De inflamación, dolorosa. O, si, aunque lo arreglemos, entre comillas, podemos tener un pico de sintomatología que bajará a las 24 o 72 horas. ¿Vale? Pero de todas formas, yo os recomiendo que con estas cosas, con cuidado. Yo os lo digo por experiencia, porque claro, cuando aprendes, pues poco a poco, tenemos que ir poco a poco saber distinguiendo nosotros mismos lo que vamos haciendo. ¿Lo entendéis? No es que no lo hagáis, cuidado. Simplemente os digo que lo hagáis con seguridad, porque estamos trabajando a nivel nervioso. No estamos trabajando con un músculo o con una... No. Esto es como cuando jodemos un cartílago. Uy, se me ha escapado otra vez. Cuando fastidiamos un cartílago, lo mismo. ¿Os acordáis de los cartílagos costovertebrales y cortosternales? El problema que había con las manipulaciones, ¿no? Pues aquí es simplemente que al ser un nervio, pues habrá mucho más problema. ¿De acuerdo? Oye, ¿tú dónde estás, Román? Que tienes una pizarra detrás. En mi habitación. Me voy a poner una pizarra para dar la clase también. Pasa que no puedo salir a la calle, no me dejan. Es que para entender todo esto, lo que dices, hay que hacer esquemas y cosas. Sí, gracias. Hago lo que puedo con lo que tengo. No, yo, bueno, luego lo haremos todo en clase, o sea que ahora no os columpiéis, ¿eh? Oye, habéis puesto los nombres que tengo que pasar lista, no me fastidiéis, ¿eh? Sí. José, ¿los has copiado? ¿Estás grabando, José? Se ha ido. No me he ido. Es que tengo el micrófono silenciado. Sí, he copiado. Mira, aquí se ven. Ay, si no fuera por el José, ¿qué haría yo? ¿Causas ese dolor de cabeza? Bueno, puede ser consecuencia de una enfermedad poco frecuente, como la siringomegalia, quiste dentro de la médula espinal, pero en la mayoría de las ocasiones es consecuencia de una alteración de la movilidad de las vértebras de la zona suboccipital del atlas y del axis. Por eso os digo que hacer trucs aquí, con cuidado. ¿Qué hace un quiropráctico? Te manipula derecha e izquierda, ¿no? Atlas y axis. O te arreglo o te fastidio. ¿Eh? El sistema nervioso va a tener una reacción. Si esa persona no tiene ningún problema añadido, si no hay ninguna autoinmunidad, si no hay nada, pam, pam, o te arreglo o te fastidio. Por eso, ¿qué pasa? El quiropráctico ve tantas veces seguida a una persona. ¿Por qué? Porque no da tiempo a reaccionar al sistema nervioso. Ahí está. Pero tenemos que saber si ese sistema va a reaccionar bien o va a reaccionar mal. Porque vosotros cuando tratáis con osteopatía, ¿qué pasa? Hay gente que reacciona bien, ¿no? Pero hay gente que está 2 o 3 días mal, o nunca os ha pasado. Sí. ¿Sí? Incluso a la Laura que trabaja con fisio, pasa muchas veces que tú trabajas una movilización y la persona empeora, pero después mejora, ¿no, Laura? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Vale? Luego tenemos la alteración de la movilidad de esta región del cuello puede deberse a varias situaciones, como hemos hablado antes. Traumatismos físicos, como un accidente de tráfico. Actitudes posturales inadecuadas, como por estar mucho tiempo con la cabeza orientada hacia abajo en el ordenador leyendo. Mira, tenéis muchos pacientes, viva el móvil. ¿Ves? Aquí lo tenéis. Estrés, tensión emocional, que provoca una tensión involuntaria y constante, incluso durmiendo, los músculos del cuello en la zona suboccipital.
Supongo que os habrá llegado alguna vez algún usuario que dice, es que me levanto con el cuello que no lo puedo mover. Sí. ¿No? O me levanto con un dolor de cabeza que veo a Dios. Os habrá llegado mucha gente así, porque eso es muy normal. Pues es este nervio. Es este nervio. Entonces, forma fácil, vamos a trabajar, vamos a distinguir. Primero miramos cómo están las articulaciones, miramos cómo está su occipital, miramos cómo están los ilíacos para tener un punto de referencia, miramos cómo están los temporales para tener un punto de referencia, después nos vamos a movilizar ese nervio y volvemos a comprobar las diferentes estructuras que ya hemos tocado. Simplemente por seguridad. ¿Me entendéis? O sea, es hacerlo todo 2 veces, digamos, pero esto va rápido. Bueno, luego ya lo que tenemos es palpaciones y demás. Esto ya lo dejamos para cuando... Esperar. A ver, aquí hay más. ¿Qué power tenéis? Ahora viene puntos claves acerca de la neuralgia de Arnold. No, pues os estoy mandando otra cosa, espera. Ens ensenyaràs a mobilitzar aquests nervis? Gloria, ¿tierra llamando a Gloria? ¿Tierra llamando a Gloria? Hola, Gloria. ¿Gloria? Dime. ¿Cuántas veces os he dicho que todo esto lo haremos en la práctica? Ya, pero muchas veces dices cosas que haremos en la práctica y luego no lo hacemos. Sí que lo hacemos. Pero esto es diferente, esto es una clase online que os voy a dar, te lo tengo que dar en práctica. O sea, yo lo que no te voy a dar es una información que luego no te la voy a enseñar a practicar. Súper. ¿Vale? Las técnicas están en diapositiva 15. No sé si las estabas buscando. Aurora. Es que tengo otra cosa. Nervio occipital. Luego tengo aquí el nervio occipital menor o mastoideo. ¿Lo tenéis? ¿Sí o no? Menor. Sí. Tenemos el nervio occipital. Y occipital menor. Sí, mastoideo. A ver, menor. Escucharme. Dentro de este mismo Power, Sí. si bajáis En para la abajo, página. 19. Sí. No. lo tenéis ahí, ¿no? El 19. Sí. Hay un dibujo y está en azul. ¿Sí? ¿Lo tenéis ahí? Sí. Vale, occipital menor o mastoideo. La rama ventral de C2 del nervio occipital menor se engancha alrededor del nervio accesorio y emerge a lo largo de la cara posterior del músculo ECOM en el punto de ERP. Esto es un punto que tenemos aquí lateral en el cuello. ¿Me veis? ¿Vale? Esto ya aprenderemos también a tocarlo. El nervio occipital menor se puede identificar fácilmente a lo largo de la parte posterior de este músculo, ¿vale? Del ECOM. Puede tenerse en cuenta que las fibras sensoriales de C1 proporcionan una rama a las meninges. O sea, ahí tenéis el dibujo de todas las zonas que inerva. Es que no sé este Power si... Es que yo lo tengo partido en 3. Pero es lo mismo, se ve en azul y el dibujito, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Luego la migraña crónica, ¿vale? Vamos a tenerlo con el occipital menor. Corresponde a médula espinal entre C2 y C3, por lo que hay una conexión con el núcleo espinal de los nervios trigéminos y en este caso hay que tratar este nervio, tanto el trigémino como el occipital, los dos. Tenemos que ver la comparativa de los dos para llevar a buen puerto. Luego, la psoriasis y la alopecia, pues es lo mismo, ha salido antes. También el nervio puede hacer que en esta zona se caiga el pelo. ¿Nunca lo habéis visto una persona con ese tipo de problemas? Que en la zona por donde va, o sea, en la parte posterior de la nuca, que tenga como pequeñas calvas. Hombre, supongo que alguna habéis visto. Psoriasis aquí localizadas, sí, pero... Pero problemas de alopecia. Clapas... ¿Y eso también en la barba? ¿O solo en el pelo? Solo, no, es que el occipital está en la cabeza, no va a la barba. Ya, pero ¿sabes que hay gente que tiene como clapas en la barba de alopecia? ¿También tiene relación con esto? No tiene relación con esto. La relación a nivel de barba es otra, Lian. Pero que lo tengáis en cuenta, esto es una sintomatología, ¿vale? Esto lo hemos hecho ya, relajación y posicionamiento estará más efectivo en el desbloqueo. Espérate, vale. Los bloqueos articulares ya lo hemos dicho. Trastorno de disfunciones de la cara en la parte anterior del cuello. A nivel dorsal, la lámina superficial de las fascias cervicales pasa por la fascia tucal. Por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta todas las fascias que hay. Todas. Y si tenemos un problema en la fascia lumbar, nos va a dar un problema aquí arriba. Si tenemos un problema en esta fascia, nos va a dar un problema abajo. Esto tenerlo en cuenta. O sea, empezar a ver todo como un todo. No lo veáis por partes. ¿Sí? Sí.
Vale. En esta región el nervio cambia del punto ER al cuero cabelludo. ¿Qué quiere decir? Pasa por el punto ER, por la parte posterior del ECOM, y pasa luego directamente al cuero cabelludo. ¿Vale? Que como veis hay una manipulación que está abriendo dos estructuras. Aquí tendremos que aprender a tocar ya, que supongo que como habéis hecho palpación, ya la sabréis hacer, será fácil de hacer, pero aquí va a dar una sintomatología de dolor, de molestia, de irritación, de quemazón. Cuando los toquemos ya veréis que eso se va a dar. Y a muchos de vosotros va a dar un dolor irradiado a los ojos, sobre todo, a la parte anterior también lo puede dar y a la parte lateral también lo puede dar, ¿vale? A ver, tengo una pregunta aquí, Aurora. Dice, si observamos Dime. No se oye. si observamos una psoriasis o una alopecia cerca de la oreja, hay que considerar este nervio como mediador del sistema vegetativo. Sí. Podemos considerarlo, siempre no va a ser el motivo, ¿eh? Y entonces, aparte de la alopecia, por ejemplo, ¿nos podría dar síntomas vegetativos? No. No. No entiendo por qué se ha de considerar como... ¿Cómo qué? Como mediador del sistema vegetativo. Vale, porque pasa la información, está provocando una nocicepción. O sea, no está mandando bien la información. Por eso, si está afectado, la información no se va a mandar bien. Por eso es un mediador. Si tú esto lo regulas, todo lo demás se va a regular. ¿El sistema capilar, qué es decir? Sí. A ver, la afectación de capilares por inflamación, Valeria. O sea, estos son nervios que no son tan profundos. O sea, son profundos, pero no tanto. ¿De acuerdo? Pero mediador porque la información al nervio vegetativo no va a llegar bien. Igual que el de Arnold. O sea, tampoco en la meninge no va a llegar bien la información. Van a provocar una nocicepción. ¿Lo entendéis o no? Va a provocar mala información. ¿Sí o no, Valeria? Te veo con cara de no soy. No. Ok. ¿Lo entiendes lo que te quiero decir? Aquí normalmente cuando hay una afectación del nervio se provocan nocicepciones. Y acordaos que dijimos en clase una nocicepción es como una toxicidad. Va creando un círculo vicioso. Y contra más cerca estemos de ganglios centrales va a ser peor. ¿De acuerdo? En cara y cuello. Bueno, el punto es que pasa al cuero cabelludo. En este momento, a causa del platisma, el helioides y los órganos del cuello, las restricciones de las fascias del cuello pueden desencadenar trastornos en el nervio. ¿Aquí qué entraría en juego? ¿Qué cosas de esta zona nos pueden provocar trastornos en este nervio? Lian. ¿Qué? Hola, dime, contéstame, va. Bruxismo, no sé. No sé. ¿No lo sabes? Eric, ¿estás por ahí? No está. Sí que está, Está, sí que está. ¿Está? Vale. Sí. Es que no nos veo. ¿Problemas en la deglución podrían dar eso? ¿Qué más? ¿Tiroides? ¿Qué más? Una mala oclusión. No. ¿Puedes repetir la pregunta, Aurora? Os le digo. De este modo, a causa del platisma, helioides o los órganos del cuello, restricciones de las fascias del cuello pueden provocar en este nervio problemas. Por lo tanto, ¿qué tendréis que trabajar? Helioides. Si lo tenéis en los apuntes. Trabajando helioides. ¿Qué hacemos? Trabajamos. O sea, tenemos una disfunción en helioides. Puede ser por una tiroidectomía, puede ser por cualquier problema en el cuello que haya. Van a afectar las fascias y las fascias, por simpatía, van a afectar a este nervio. ¿Y un ¿Entendéis? contacto prematuro de los dientes podría darnos esto también? No. Vale. No. Además, a través del nervio platisma, las lesiones del esternón, las articulaciones esternoclaviculares o del ATM pueden ser importantes. Pero aquí lesiones de ATM yo no me diría tanto. Sería una lesión, pero no por bruxismo, ¿eh? Porque lo que dices tú por bruxismos y demás atacaría más el digástrico y los pterigoideos. Pero que muchas veces también os he dicho hacer el platisma, o no os acordáis en clase. Sí. También un problema de hombro, como afecta al platisma, un problema de esternón, un problema de costillas, que lleve mucho tiempo instaurado, puede dar un problema en este nervio. Por eso, tan importante es para adelante como para detrás. ¿Sí?
Bueno, aquí luego, bueno, aquí ya lo que hay son... Mañana. Técnicas. ¿Eh? Técnicas. Sí, eso ya lo haremos. Nos vamos al nervio supraescapular. ¿Os parece? Sí. Ya hemos hecho el mayor, el occipital mayor y menor, nos vamos al supraescapular. ¿Vale? Ay, se me olvidaba una cosa deciros, ahora que estáis casi todos. Oye, la gente que falta, ¿sabéis algo de ellos? No. No. Porque Albert y Paco, ¿qué pasa? Voy a Miguel. preguntar. No lo sé. No lo sé. ¿No lo sabéis? El Paco No. estava currant, no? A l'Albert i al Paco curren. Vull dir, ¿Y el Miguel? ni idea. Bueno, No pues sé. si alguno se puede poner en contacto con ellos, por favor, os lo agradezco. ¿De acuerdo? Otra cosa que os quería decir. Hoy es martes, ¿no? Sí. ¿Qué os parece si el jueves por la mañana... No, no puedo el jueves, tengo otra clase. Vale. El jueves por la mañana, ¿qué os parece si nos conectamos un ratito para las dudas o cosas? Sí. Vale. ¿Cuándo? Yo a las 11 tengo una movida. Si puede ser antes o después, a las 12 o 12 y media o así. Bueno, como veo que podemos alargar las reuniones, de momento, mira, vamos a hacer una cosa. Lo dejamos para el martes siguiente, ¿vale? Y como podemos alargar, os miráis todo esto, porque es que yo también tengo una clase el jueves, ahora me he acordado. Bueno, seguimos con el subescapular. ¿Os parece bien? Sí. Vale. ¿Lo tenéis, no? ¿Los apuntes ahí a mano? Sí. Sí. Vale. Ahí tenéis todo lo que... Ay, no lo veo yo bien. Que el segmento sería de C4 a C6, ¿vale? Los trayectos son de agujeros intervertebrales, el hiato interescalénico. Aquí ya tenemos que saber trabajar con escalenos. La fosa supraclavicular, la escotadura escapular superior, la salida por debajo de la espina de la escápula, la inervación sería motora, aquí no es sensitiva, solo es motora. Los supraespinosos e infraespinosos, la inervación sensitiva está ausente. La palpación y la movilización directa es en la escotadura superior e inferior de la escápula, estiramiento longitudinal de la zona proximal. Las pruebas de tensión serían con la cabeza, inclinación lateral, rotación, de la cintura escapular, o sea, aquí utilizaremos como palanca la cabeza, fijándonos en la escápula. El tratamiento de todas las superficies y demás son los agujeros intervertebrales, diaplegia escalénico, fosa supraclavicular, los roces faciales del músculo supraespinoso, técnicas faciales del músculo trapecio. Aquí con el músculo trapecio... Estamos con otro power, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eh? Estamos con otro power, ¿verdad? Sí, ya lo he dicho, el supraescapular. No lo tienes, se lo he mandado, ¿eh? ¿Pero en qué diapositiva estás? Que no lo encuentro. Estoy en la segunda. Ah, vale. Sí, o no, un dibujo, que hay un dibujo. Un esquema. Hay un esquema. Sí. ¿Vale? Vale. Las pruebas de tensión que estábamos ahí, vamos a utilizar como pruebas de tensión la palanca del cuello de la cabeza. Por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta mucho cuidado con las cervicales, ¿no? A la hora de trabajar. El tratamiento de la superficie adyacente, pues ya lo he dicho. Y lo que he dicho, el músculo trapecio. El músculo trapecio, en este caso, vamos a tener que tener en cuenta dos cosas, dos puntos. Por encima del ilion, por su inserción aponeurótica y fascial, y la unión de la aponeurosis toracolumbar. Porque aquí lo que es en la unión toracolumbar vamos a tener incidencia del cuadrado, de los pilares del diafragma, y vamos a tener también incidencias sobre el ligamento común posterior. O sea, todo esto nos puede dar un problema a nivel del nervio supraescapular. No nos ¿Qué vamos has a... dicho? Cuadrado lumbar, ligamento común Posterior, posterior y... pilares del diafragma Vale. y el diafragma lateral. La parte más lateral del diafragma también de la cúpula, vamos a tener que tener en cuenta. Luego las relaciones osteopáticas, síndrome de la escotadura escapular, agujero escapular, problemas de riego sanguíneo, inervación de la articulación glenohumeral y dolor dorsal en el hombro. ¿Vale? Eso es básicamente lo que nos vamos a encontrar. El nervio supraescapular es un nervio dependiente de C5-C6 que se desprende del tronco superior del plexo braquial, desciende dentro del músculo trapecio, alcanzar el borde superior de la escápula, donde emite ramas que cruzan al orificio supraescapular, debajo del ligamento transverso superior de la escápula, hasta que alcanza el músculo supraespinoso. Las ramas que van a cruzar el orificio
espinoglenoideo, por debajo del ligamento transverso de la escápula hasta llegar al músculo infraespinoso. Aquí, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esto? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿En qué sentido? En todos, en el que quieras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hola. Es que no sé, no entiendo la pregunta. A ver, con todo lo que esto que he dicho, por donde pasa el nervio y demás, ¿vale? Te viene la persona con un dolor escapular, o supraescapular, o supraescapular, dolor en la zona dorsal a esa altura. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Tener en cuenta para diagnosticar o una red flag para... A diagnosticar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué campos interferentes tendríamos que tocar? Bueno, hacer una buena Hombre, exploración. Paco, bienvenido. ¿Estabas durmiendo? Hola. No, es que nada, he tenido yo una confusión, pero no, ya está. Pues, vale, ¿eh? ¿Me entiendes? Sí, ya estoy aquí. Vale. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Se fue. Va, chicos, esto es fácil. Esto es estructural puro y duro, ¿eh? Las zonas de compresión. ¿Cómo está el segmento C5-C6? Es que lo tenéis en los apuntes. Está ahí, lo estoy leyendo yo. ¿No? Sí. Hombre, blanco y en botella. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Lo acabo de decir, ¿eh? Pues la fascia toracolumbar. Las lumbares. La fascia, sí, lo has dicho bien. La zona es esa. Las lumbares. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué puede haber que nos pueda afectar a este nervio? De forma... Es que le duele aquí, pero no tiene nada más. O tiene algo más. ¿Qué otra cosa podría ser? Hola, guapo. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿El dorsal? No. Hombre, por inserciones, el frénico y pilares del diafragma, que también se relacionaban. Olvídate del frénico ahora. Bueno, olvídate y no. Un 50%. Un 50%. Va. ¿Qué puede provocar esto? Problemas... No, Anubis. Anubis baja. Va. ¿Qué puede ser? Cualquier cirugía anterior. ¿Lo veis o no? Sí. ¿Sí o no? Que modificaría la posición del hombro. Exactamente. Modificaría la posición del hombro, el cuerpo estructuralmente iría compensando, por lo tanto llegaremos a una afectación de este nervio. Muy bien, Valerí. ¿Ves? Cuando haces las cosas bien te felicito y todo. Pero no te acostumbres, ¿eh? ¿Lo entendéis o no? Sí. ¿Y qué otra cosa podríamos tener que podría haber afectación? Venga, va, chicos. Es fácil. Venga, que la Valerilla ha abierto la veda. ¿Qué otra cosa? Pues no sé, pueden ser muchas cosas. Un hombro congelado, un síndrome supraescapular. El diafragma. Laura, ¿Problemas respiratorios? problemas respiratorios de un tiempo pasado. Puede afectarlo. ¿Qué más? Algún problema en la clavícula, en la primera costilla. ¿Y ATM, Aurora? No. Vale. No, ATM aquí no. Bueno, ATM teníamos que meter otras cosas antes. Vamos a quedarnos solo con este nervio, ¿vale? Yo os estoy diciendo las cosas en general para que vayáis pensando, para que penséis como de una forma como muy global. Hígado. ¿Eh? Hígado o estómago, depende de lo que... ¡Ay, viva la bibliografía! Siempre el hígado no da dolor de hombro. Siempre. Bueno, muchas veces, ¿no? O problemas de vesícula biliar también. Si ha habido una cirugía, sí, si no, no. Estamos hablando del nervio, no del hombro. ¿No es lo mismo un dolor en el nervio? ¿No sabéis que a veces nos viene gente
Pero si modificas la posición del hombro, al final acaba afectando al nervio. Has dicho que cuando hay una cirugía en la parte anterior, por la propia modificación de las adherencias de la cicatriz, puede ser Sí, que se modifique la postura del hombro y el nervio. sí, pero no siempre. No siempre. También por esa regla de tres podemos decir que siempre que tengamos un problema en toda la zona epigástrica superior nos va a dar un dolor de hombro. Pero aquí sería más un problema de adaptación postural, mecánico. ¿Lo entendéis ahora? Pero que tenéis, ¿lo entendéis o no? Sí. Pero que lo tengáis en cuenta. ¿No te cuadra, Valerie, que tienes cara de yo no soy? No, estaba pensando que un problema cardíaco también podría dar. El problema cardíaco te daría más tipo mediastino pericardio. Ya lo veremos con otros nervios. El dolor no sería tanto en el hombro, ¿eh? Sería más central. Y aquí, ¿qué más podemos añadir? ¿Qué otras estructuras podríamos añadir que no están aquí puestas? Clementina. Clementina no está. No, estoy. ¿Qué otras estructuras podemos añadir? Pues las dorsales. Las dorsales, muy bien. Dorsales medias altas. Pues las dos. No, que te digo yo que las medias altas, no os vayáis a las medias bajas. Vale. Seguimos. La lesión del nervio supraescapular es más frecuente, suele ser secundaria a una lesión traumática de la escápula. Siempre no, pero suele ser. Puede estar provocada por deportes y actividades físicas muy vigorosas, como por ejemplo voleibol, boxeo, escalada, y no le hablo a nadie, por compresión de posturas en flexión lateral, cervical mantenida, hablar por teléfono, o idiopática por compresión del ligamento transverso superior o inferior de la espalda. También aquí os vais a encontrar lo mismo que dijimos el otro día, gente que aguanta el teléfono con el hombro. ¿Qué va a provocar? ¿Dónde nos vamos a ir siempre nosotros? A cervicales, ¿no? Que es lo normal. Que es lo que se suele hacer, ¿no? ¿Sí? Pues no, es este nervio. Pero ¿cómo podemos entrar de forma mejor? Por fascia. Yo os recomiendo, igual que os he dicho en los demás nervios, primero vamos a trabajar a nivel fascial, a nivel aponeurótico y después pum, ya entramos un poco más a saco. Porque acordaros siempre, que como haya una afectación nerviosa, todos los tejidos van a estar como muy bloqueados, ¿vale? A nivel facial no es en plan, oh, ¿qué siento? No, hay que moverla, ¿eh? Cuidado, hay que moverlo. O gente, por ejemplo, también que no hace nada durante la semana y el fin de semana se va a jugar a pádel con los amigos. Ahí la has cagado ya, pero en completo. Y si a eso le sumas que es una persona que igual está todo el día con el ordenador o con el teléfono, haciendo cualquier otro tipo de trabajo, este nervio va a estar afectado también, ¿de acuerdo? Diagnóstico diferencial se establece con la lesión radicular de C5 o C6, lo que os he dicho, que se asocia a debilidad del músculo deltoides bíceps braquial, reflejo bicipital disminuido o ausente, y en el contexto de una neuralgia amiotrófica, ¿de acuerdo? El reflejo bicipital sabéis hacerlo, ¿no? Laura. Sí, ¿no? Sí. Sí, en el tendón, en la parte del codo. Pues esto también tendremos que hacer. ¿Tenéis martillo percutor vosotros? Sí. Pues ya los llevaremos a clase. Es que yo solo tengo 2. Yo tengo 2, creo. Bueno, me parece que ahí en ISME también hay, ¿vale? Entonces, hay debilidad también del deltoides, porque mucha gente os habrá venido, supongo, con dolor en el deltoides, ¿no? Que dice, me duele aquí, ¿no? Me duele aquí. Y trabajáis muy bien, te coaptáis deltoides, hacéis... Bueno, pues el problema es este nervio. El problema no es el deltoides, es este nervio. Romboides también, ¿no? No, romboides menos. ¿No? Romboides a veces es más un problema de tonificación. Espera. Oye, José, ¿tú te acuerdas de cuando trabajamos aquel crío con un problema de las escápulas alatas? Sí, me acuerdo. ¿Y qué le dices? Que no me acuerdo ahora. Bueno, para el tema de las escápulas, sobre todo el tema de ejercicio, lo que trabajamos más fue la postura general, que tampoco estaba demasiado bien, era un chaval pequeñico. Que había una escoliosis también, ¿no? ¿Quién era el que lloraba tanto? Bueno, ese era uno de los dos, sí, ese era uno. Vale. Pues no, es que esa referencia de lo que me ha preguntado Valerie, que me ha acordado de un caso de un crío. Y sí. Trabajamos más a nivel de postura. No, pero le hicimos algo en el cráneo, José, ¿no te acuerdas? Es que no me acuerdo ya.
Algo le dije. Bueno, entonces, sobre todo, Valerie, romboides no. Vas a trabajar más ese nivel, porque el dolor va a ser más escapular. En el caso de que encontráramos una escápula lata, ya sería romboides, ahí sí. Pero normalmente cuando hay un problema de escápulas alatas es un parálisis del nervio, una parálisis de los romboides, y hay que trabajar más a nivel de tonificación. No sé si la Laura está de acuerdo, o ella sabrá encontrar más casos que yo de este tipo. Hola, Laura. Sí, no, estoy pensando, escápula alada no es trapecio medio. Serrato también. Serrato, perdón, serrato. Y romboides. Sí. Entran todos en juego. Bueno, seguimos. Los síntomas del supraescapular. Compresión de este nervio va a manifestar claramente sintomatología en la zona esquinerva. Entonces, cuando sea el caso, es muy seguro que los pacientes se quejen de dolor sordo y profundo en la parte lateral posterior del hombro, ¿vale? Dolor irradiado a lo largo del brazo y del cuello, Dolor en la palpación de la escotadura supraescapular. Una compresión del nervio supraescapular que afecta a la parte funcional de la persona, con lo que es posible que el paciente afectado no pueda levantar el brazo más de 90 grados. Además tenga gran dificultad para realizar rotaciones del hombro. ¿Os acordáis las señoras que no se pueden abrochar el sujetador? Cosas de estas. Conforme la lesión avanza, la persona puede padecer atrofia muscular de los músculos supra e infraespinoso. ¿Qué quiere decir? Que cuando veamos esto, sobre todo en personas mayores, que es donde más lo vamos a ver, vamos a trabajar este hombro. Vamos a trabajar este nervio. ¿Sí? Aquí normalmente en esta zona, como tenéis en el dibujo, me parece que es la diapositiva 7, puede ser, yo creo que es la 7. Sí, 7. A mí me sale otra aquí. ¿Vale? Mucha gente que ha tenido un cáncer de mama, esta zona también está dificultosa a la hora de trabajar, tiene dolores irradiados, se queja de esta zona de la espalda, no solo de la escápula, sino a nivel dorsal. Si ha habido un cáncer, un aneo de mama, pues si le han quitado incluso que le han quitado el ganglio satélite a nivel de la axila, todo esto se va a ver afectado también, tenerlo en cuenta. Si ha habido un cáncer de pulmón, también se puede reflejar en esta zona. ¿De acuerdo? Incluso si ha habido un aneo de tiroides, también se puede reflejar en esta zona. O sea que hay un sinfín de patologías que se pueden reflejar aquí, que no las debemos confundir con el nervio supraescapular. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Valerie, que hace mucho rato que no dices nada. ¿Estás de acuerdo? No, porque luego me dices que me calle, entonces intento no pasarme. No, tú tranquila, tú puedes hablar cuando yo te diga cállate, ya te lo digo yo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien todo? Sí. El síndrome de la escatadura. Todo esto os estoy dando sintomatología que la tengáis en cuenta. Vuelvo a repetir. Gloria, ¿estás ahí? Sí. Esto lo haremos en práctica. D'acord. Venga. No ha puesto ni la cámara para que no la veamos. Cuando se pinza este nervio, la escotadura de la escápula se denomina síndrome de escotadura. Hay que movilizar el nervio, sí o sí, produce edemas con manifestaciones inflamatorias en la zona que forman neoformaciones tisulares. ¿Qué quiere decir neoformaciones? Aquí no es un cáncer, pero podemos encontrar pequeños bultitos, ¿vale? Pequeños edemas que lo que está provocando es que hay toxicidad, es lo que vamos a notar. Provoca dolor y debilidad en los músculos supraespinoso e infraespinoso, lo que hemos dicho antes. ¿Qué pasa? Que la persona no puede levantar el brazo más de 90 grados, no se puede abrochar el sujetador, no se puede tocar el hombro, no se puede secar el pelo, le cuesta. ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Movilizamos el hombro y el hombro se mueve, ¿no? Pero si está afectado el nervio, tú vas a mover el hombro, lo que sería la parte articular. Pero a nivel sensitivo, o sea, a nivel motor, a nivel neurológico, no vas a poder moverlo. O sea, la persona tiene esa dificultad. Vamos a volvernos locos tratando el hombro, con todas las manipulaciones que sabemos, con todas las cosas que sabemos hacer, pero hay una afectación del nervio. Por lo tanto, vamos a irnos directamente al nervio. El agujero escapular. Se puede producir osificación del ligamento transverso superior. En este caso, la escotadura se convertirá en un conducto óseo llamado agujero escapular. Provoca compresión del nervio, de forma que dará lugar a parálisis de los músculos suprainfraespinosos, que es lo que operan. Y habrá limitaciones en la fase inicial de la aducción y la rotación externa. Cuando empiece, habrá un problema que no podrá, pero luego podrá seguir. ¿Se ha cortado? No. No. A ver, Aurora, aquí
Hola, Marina, ¿puc trucar més tard? Osificación del ligamento. Vale. No te oigo, Valerie. No te oigo. Un moment, és que estic fent classe. Et truco Te més oigo, tard, te vale? oigo, Julia. Adeu. Dime, Valerie. Aquí pone se puede producir osificación del ligamento transverso superior. Eso sería más bien la causa, ¿no? De la afectación del nervio. No, te explico. Si hay afectación del nervio, como tienes una movilidad limitada, este ligamento al no moverlo puede crear una osificación. Vale. Y al revés también. Por inmovilización, digamos como el proceso del hombro congelado, por ejemplo. Sí. Hay gente que no puede mover el hombro y lo deja sin mover y sin mover mucho tiempo. ¿Qué pasa? El hombro al final no se mueve. ¿Por qué? Porque las articulaciones, ¿para qué están hechas? Para moverse. Cuanto menos la movamos, más se van a osificar también. Si tú una cosa no le das movimiento, pues es como cuando vas a hacer ejercicio y de repente te duele el codo, te duele esto, te duele lo otro. Pues es lo mismo. La falta de movimiento te va a provocar una serie de bloqueos. Y más según con qué edades. ¿Lo entendéis? Sí. Vale. El nervio supraescapular envía las ramas a la cara posterior de la glenohumeral, por lo tanto, cualquier artropatía degenerativa o otra patología articular repercutirá en el nervio. Que tenemos aquí las típicas artrosis. Creo que, bueno, lo que acaba de decir Valerie. Cualquier artrosis puede afectar al nervio, pero una afectación del nervio también te puede afectar al hombro y crear una artrosis. Que es cuando mucha gente dice, no, es que tengo calcificaciones en el hombro, ¿no? Que las operan. Una cosa es cuando tenemos una rotura completa del manguito. ¿No, Laura? Sí. Pero que esto te puede dar... No sé si lo contempláis vosotros así, es que no estoy segura. ¿La ruptura del manguito? Cuando no hay una rotura es una rotura, pero que cuando hay calcificaciones que no tenéis en cuenta si puede ser un nervio. No. Vale. Pues mira, ahora ya lo podéis tener en cuenta. Ha visto una cosa nueva. El riego sanguíneo. La arteria supraescapular irriga la fosa supra e infraespinosa correspondiente a los músculos. Esta trayectoria del nervio y la arteria del mismo nos limitan el nervio, también afectará al riego sanguíneo. Aquí tenemos que tener en cuenta la lesión vascular en osteopatía. No la habéis hecho, ya lo sé, pero hay que tenerla en cuenta. Se podrá manifestar en forma de debilidad muscular, calambres, en caso de carga. Hay gente que sabéis que va a coger peso y que le coge, no puedo, pierdo fuerza, ¿no? Sí. O le da como una rampell, ¿no? Sí. Vale. Tendrá afectación del supra y el infraespinoso y el redondo menor. ¿Ves, Laura, cómo aquí sale otro músculo? Vale, bueno, aquí tenéis las técnicas que las haremos. El nervio torácico, ¿seguís el power? ¿Sí? Sí. Nos vamos a ir a la... os lo digo ahora. La 20 puede ser. ¿Me seguís? Sí. Vale. Nervio torácico largo. ¿Vale? Es un nervio motor puro, dependiente de las raíces de C5 a C7. Aquí ya casi estamos en charnela, C7 de 1. Inerva al músculo serrato anterior o mayor. Entre las causas más frecuentes de la lesión de estas traumáticas, fundamentalmente por compresión directa sobre los hombros, mochilas, pesas, el sujetador, la gente que hace, ¿cómo se llama esto? Los castellets, ¿sabéis que se ponen en los hombros? Sí. ¿Sabéis lo que es, no? Sí. Son castellets, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí, parece que sí. Castellers. Castellers, con R. Bueno, guapa, los que se ponen uno encima del otro para hacer una mata en vez de subirse a una torre. Vale, eso es. Eso. Algunos procedimientos quirúrgicos, como el síndrome del estrecho torácico, cirugía mamaria o de pulmón. La cirugía mamaria tanto entra en las neos como cualquier cirugía estética de las tetillas. Entran las dos. Aquí podríamos tener también el síndrome de Eagle. El síndrome de Eagle, ¿sabéis lo que es? No. Cuando las transversas de C7 son más grandes de lo normal. ¿Cómo se escribe? ¿Síndrome de? Eagle, como águila en inglés. Síndrome de Eagle. Y otras causas podrían ser la radioterapia. ¿Qué? ¿Puedes repetir? ¿Es cuando las transversas? De C7 son más grandes de lo normal. Y esto es cirugía, ¿eh? Esto da muchos dolores de cabeza, provoca mucha incapacidad al paciente. Ah, ¿esto es lo de la falsa costilla? Sí. Vale. Bueno, es que tiene los dos nombres, Laura. Si buscas síndrome de Eagle es lo mismo. Vale. Sí, que lo había escuchado, pero con nombre como si las transversas de C7 se hicieran
fueran a ser una costilla, la primera costilla. Sí, porque En luego, vez de la DD1. Sí, sí. sí, y luego tienes la primera costilla, tienes las dos. Sí, sí. Pero si lo buscas, tiene los dos nombres. Vale, vale. Y otras cosas podrían ser la radioterapia o en el contexto de una neuralgia miotrófica también, puede ser lo mismo. Espera, ¿dónde estoy ahora? Ahora me he ido yo. Clínicamente es una lesión a nivel del nervio torácico largo, se traduce en dificultad para elevar el brazo en acciones como peinarse. ¿Veis que aquí se puede confundir con el que hemos hecho antes? ¿Vale? Con el supraescapular. Para poner el músculo serrato anterior nos colocamos detrás de... ¡Hombre, Albert! ¿Acabas de llegar o te acabas de levantar? ¿Cómo va la vaina? Un poco de las dos. ¿Un poco de las dos? Vale. ¿No te llegan los avisos? No, no lo había visto, pero ya llevo un rato. Lo que pasa es que se me ha quitado y he vuelto a entrar otra vez. El próximo día en pijama, como estamos todos, ¿eh, guapo? Vale. ¿Pero has oído toda la clase o no? Toda no, pero sí. ¿Se te acaba? Toda, no, pero sí. O sea, Explícame el nervio de Arnold. eso no lo he visto. ¿Ves? El Arnold, el Schwarzenegger, el Venga. culturista. Y el otro, Schwarzenegger. Míralo, ¿quién ha sido ese? ¿Ha sido tú, José? Ha sido Eric. Es que aquí no Ha hay... sido Román. Bueno, seguimos. Para explorar el músculo serrato anterior nos colocamos detrás del paciente y le pedimos que eleve los brazos y sin extender completamente los codos. Y se presiona que presione las manos contra la pared. ¿Para qué se utiliza también esto? A la escápula lata, si lo tenéis debajo. Se visualizará una escápula alada a nivel del hombro con el músculo parético, o sea que el músculo estará muy espástico. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Esto lo habéis hecho alguna vez en clase, me parece. El diagnóstico diferencial se establece con la lesión radicular de C6 o C7 por afectación sobreañadida de otros músculos como el bíceps, limitación en la flexión del codo, el tríceps o afectación de la extensión del codo. ¿Veis aquí que decir, es que no sé hacer un codo? ¿Os acordáis de los codos? Que os dije, esto es simple, vamos a utilizar estas dos técnicas que lo hicimos en clase, ¿os acordáis? Vamos a utilizar esto. Normalmente el problema te viene de este nervio. Por lo tanto, a ver, hay gente que tiene una limitación articular natural, ¿eh? También, cuidado, no ricemos el rito, siempre no va a ser esto. Pero si veis que esa persona digáis que no puedo extender bien el codo, que a veces me molesta y tal, vamos a irnos a este nervio, al largo. En las miopatías de afectación suele ser bilateral con compromiso del resto de los músculos de la cintura escapular. O sea que aquí vamos a tener que tener en cuenta que todos los músculos de la cintura escapular van a compensar. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien o no? No os oigo. Sí. Bueno, el trayecto, agujero intervertebral y atos intertorácico directamente en el músculo escaleno. O sea, por ejemplo, aquí ya tenemos que trabajar los músculos escalenos, ¿vale? Inervación motora, el músculo serrato anterior, inervación sensitiva está ausente, la palpación serán los músculos serrato anterior, la prueba de tensión, paciente en decúbito lateral. Bueno, ahí tenéis todo lo que tenemos que hacer, que como eso lo vamos a hacer en clase, tampoco vamos a nombrarlo todo ahora, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué patología que vosotros digáis, pues no sé qué tiene que ver, puede afectar a una patología simple, ¿eh? a este nervio? Joder, esto se apaga, me paso el día chupando mano. ¿Qué patología? Venga, va. Valerí, te callas. Paco, Alberto. Cualquier patología respiratoria, ¿no? No me ha dado tiempo a decir, Ivette, ¿qué tal si te quedas tú también un rato? ¿Cómo lo ves? Vale, callo. Los demás podéis Otra decir, ¿no? vetada. Cualquier problema del escaleno medio va a tener... No te rías al ver que te estoy viendo, ¿eh? No, ya me imagino ya. No, os vais y os venís, ¿eh? Cualquier patología respiratoria va a tener que ver también, ¿eh? Tenerlo en cuenta siempre. Bueno, aquí tenéis, las relaciones osteopáticas que están en la elevación, depresión, aducción, retracción, todo esto. Esos ejercicios son los que tendréis que hacer al paciente para saber distinguirlo mejor. Pero esto una vez lo tengáis por la mano, lo hacéis un par de veces y luego esto sale solo, ¿eh? Es una cosa muy mecánica. ¿Estáis en la 25 ahora? Sí. Vale, la escápula alada.
A nivel clínico, una alteración del nervio torácico largo dará lugar a una deficiencia del músculo serrato anterior y por lo cual separaría la escápula del tórax. Al levantarlo hacia adelante no podrá subirlo por encima de 90 grados. Su trayecto es superficial, por lo cual puede lesionar una compresión directa, porque es un músculo como muy superficial. También puede lesionar por la extirpación de gangos axilares, lo que os he dicho antes. Cualquier afectación a nivel axilar, ganglios sobre todo, espera, hay otra. Sí, cuando hay gente que se rompe un hombro y se lo operan, sabéis que le ponen mañana te lo digo, que le ponen una prótesis, también ese nervio puede estar afectado. O el del bíceps largo, que el bíceps largo también lo haremos más para adelante, ese nervio. Entonces, dispara. La escápula alada, Sí. porque yo he visto niños con escápula alada, pero muchas veces es por deficiencia muscular y cuando crecen y musculan un poquito se arregla el tema. Sí, lo que hemos dicho antes con José, que los niños es un problema de tonificación muscular. Pero ¿A partir de qué edad se diagnostica que realmente hay un problema? ¿A partir de qué momento? ¿Cuando se acabe el crecimiento o antes? sí, normalmente es cuando se acaba el crecimiento. Vale. Pero si tú coges niños y ves que hay una escápula lata, lo que tienes que mirar es la postura, básicamente. ¿Y la postura por dónde? ¿Por dónde, Valerí? ¿Por dónde la mirarías, la postura? Los que han hecho posturología que se manifiesten. A ver, hay un niño que tiene las escápulas alatas, o está en crecimiento. ¿La zona lumbar, pélvica? No, te estás perdiendo. ¿Los no. pies? Los pies sí. Y los pies sí, ¿qué más? Los pies sí, ¿qué más? A ver, Rodillas, ¿no? los que han hecho posturología, los pies sí, ¿qué más? Los demás ahora os podéis callar. La postura de la cabeza. La cabeza y los pies, Valerí. Es crecimiento. ¿Y qué nos va a dar? Podemos tener un problema por el expulsivo o por la posición intrauterina, ¿no? O en su defecto por el apoyo podal. ¿Lo entiendes, Valerí? Sí, 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 sí. Que tú esto valorado de pie sentado y sobre todo la anamnesis que te digan los padres. Entonces ya cuando acabe más o menos la época de crecimiento, tú eso lo has de ir valorando. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes del caso, mira, del caso con José, mira el caso. Lo que le mandamos fueron ejercicios para tonificar esa zona. O sea, tú le tratas la postura y luego tonificas. Bueno, también en el caso de los niños que han nacido prematuramente, ya sabéis que un crío, cuando nace inmaduro, y lo que más inmaduro nace, ¿qué son? Los pulmones. Los pulmones. ¿Los pulmones con qué zona tiene que ver? Parrilla costal, zona dorsal, zona escapular. ¿Entendéis la relación? Sí. Por lo tanto, todo eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y Aurora, una cosa, has dicho mirar los pies y la cabeza. ¿Qué signo identificativo hay en los pies y la cabeza para saber que es un problema de crecimiento y no muscular? A ver, de crecimiento te lo va a dar por el apoyo podal. Ya sabéis que casi todos los críos, bueno, todos nacemos planos, ¿no? Mientras nos vamos formando. Que lo recomendable es que un niño no lleve plantillas hasta a partir de los 7 años. Antes es una cosa que es bastante absurda, porque estamos en pleno crecimiento. Y como hemos dicho, o sea, si tú coges y ves que tiene un problema que ha sido por el expulsivo o por la posición intrauterina, va a tener problemas de malformación en los huesos del cráneo, ¿no? Puede haber una lesión de esfenoides, puede haber una lesión en parietales, puede haber una lesión en temporales, puede haber mañana te lo diré, una compensación a nivel mandibular, puede haber un problema a nivel de lo que sería toda la zona clavicular por el expulsivo. Todo eso, si tienes algún problema a ese nivel, te va a dar un problema postural. Y si tienes un problema podal, te va a dar un problema postural. Pero quiero decir que, aparte del pie plano, en la cabeza, ¿qué se ve? ¿Que una malformación en la cabeza? ¿O, no, eso es cuando tú o la cabeza más grande del, no sé? No, eso cuando tú tocas. Ah, vale. Cuando tú tocas, claro. Sí, Vale. cuando tú tocas. Estás viendo si hay un problema a nivel craneal, que también hemos dicho. O sea, tenemos que tener en cuenta cuando tratamos con críos, la inmadurez que tienen cuando nacen. O sea, los niños cuando nacen no nacen con los pulmones al 100%, ni con muchos órganos, ¿vale?
que por eso es el llanto. Lo primero que hacen es que el niño llore. ¿Para qué? Puf, porque hace una expansión pulmonar en ese momento. Pero los niños que son prematuros, pues nacen todavía más inmaduros. ¿Lo entendéis hasta aquí? Entonces tenemos que tener en cuenta toda una serie de factores. También hay que tener en cuenta que normalmente o te pueden llegar bebitos o te pueden llegar niños de 7, 8, 10, 12, 14 años. Preguntar a los padres. Ha tenido muchas, lo típico que hay. ¿Qué es lo más típico en los críos? Bronquitis. Las bronquitis, los constipaillos, Otitis. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta si os llega un crío con 14 años o que ha tenido problemas de succión también, puede haberlo. Y tener un problema en la cadena de devolución. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Siempre que tratamos con niños, tenemos que tener en cuenta una serie de parámetros. ¿Cómo ha evolucionado ese niño desde que nació? Esa información te la van a dar los padres, salvo que te venga el padre y no se haya enterado de nada. Y toda la evolución que ha tenido, pues hasta la edad que nos lo traigan. Yo qué sé, a mí me han traído niños de una semana o como niños de 14 años. O niños, bueno, niños, gente de 21, que también ahí se puede trabajar. ¿De acuerdo? ¿Bien? La alteración mecánica respiratoria. El serrato anterior desempeña una función mecánica desde la primera a la 9ª costilla. En la inspiración activa, ambos músculos roncoides llevan la escápula medial. Si inspiramos, ¿qué pasa? Se nos juntan las escápulas, ¿no? Sí. ¿No? Vale. Y si tenemos un problema dorsal, ¿qué va a pasar? Que no vamos a poder hacerlo, ¿no? No, se separan. Inspiras. Coge aire. ¿Tú qué haces? ¿Te vas para atrás? ¿Te juntan las escápulas? A mi també em dóna la sensació de que se'm separen. Sí, se separan las escápulas. Pero es que depende de cómo respires, ¿no? Pero si respiras normal, se juntan por detrás. Se van a medial. Si tú llenas el aire en el pecho, las escápulas se juntan por detrás. Sí. Claro. Claro, es que hay gente que respira de otra manera. Si tú inspiras con el abdomen, las escápulas es que se quedan más, no se juntan. Pero si inspiras con el pecho, las escápulas se juntan. ¿Estáis todos muertos o estáis respirando? Estamos respirando. ¿Vale? En caso de déficit o debilidad, el serrato anterior no realiza el movimiento. O sea, tenéis todos mal el serrato, ¿eh? Y aumenta la inervación respiratoria del diafragma y los arcos costales harán una función de los músculos escalenos con efecto de primera y segunda costilla. ¿Qué quiere decir? Si hay una debilidad en el serrato, vamos a utilizar los escalenos y el diafragma. Por lo tanto, aquí la persona ya está provocando ella solita un problema. Ya está provocando un tipo de lesión. La disfunción del nervio generará una disfunción del arco costal o en la primera costilla. Aquí, antes de hacer una primera costilla, os recomiendo que miréis estos músculos, os recomiendo que miréis el diafragma y os recomiendo que miréis las cervicales, antes de pegarle un viaje a la primera costilla. Esta es mi opinión. Otros osteópatas dirán que no, que primera costilla. Bueno, yo os digo por lo que yo me he encontrado de la gente de problemas respiratorios que yo trabajo, sobre todo si os viene un EPOC o una fibrosis. Eso hay que tenerlo en cuenta. Neuralgias intercostales atípicas. Aquí, en la neuralgia, lo que hemos hablado antes, no sé si Albert se acuerda de lo que hemos hablado antes, al principio. Albert, ¿te acuerdas? No. ¿Eh? No. ¿Tú estabas? Te No, pilla... claro. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué podría pasar? ¿Qué nos podía provocar una neuralgia intercostal? Los que estaban... Un herpes. ¿Un herpes zóster? ¿O cómo se llama? El herpes, efectivamente. Aquí, sobre todo, los pacientes van a referir en la zona torácica lateral. También, ¿qué otra cosa puede provocar en la zona torácica lateral un dolor? Para que se queje el paciente. ¿Qué otra cosa va, aparte del herpes? Una infección respiratoria, un trauma, un hemotórax, una pleuritis o pleurasmo. Una bajada que te voy a pegar yo como sigas. Bueno, sí. A ver, esto podría provocar un espasmo en la musculatura intercostal. Sí, que no te estoy quitando la razón, si te la estoy dando. Puede ser una atelectasia secundaria a un cáncer. ¿Vale? O una atelectasia, o sea, la neumonía también, o sea, una atelectasia también puede ser secundaria, ya os sabéis, a una neumonía, ¿no?
¿Y esto qué pasa? Esto a veces no se sabe porque a ver, los médicos, si has tenido una neumonía o has tenido un cáncer hepático, un cáncer renal, pues bueno, el médico lo sabe y punto. ¿Vale? Normalmente el paciente no suele tenerlo en cuenta. Nosotros sí cuando nos traiga el informe. Pues cuando hay una atelectasia hay que tener cuidado, ¿no? Es igual que cuando vayamos a trabajar en diafragma, si hay una atelectasia, no decimos, pues tiene una atelectasia, pues esto no se le mueve por no, yo qué sé, por cualquier historia. No, es que si hay una atelectasia va a haber una compresión a ese nivel, ¿vale? Y va a provocar también puede provocar una neuralgia. Esto lo podemos trabajar también sin problema. Y luego aquí ya tenéis las movilizaciones, pues ya se ha acabado. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Coger un blanco y un lápiz, venga. Aparte de todos los tomos que hemos hablado de los músculos de hoy, perdón, de los nervios de hoy, vosotros, ¿qué otras cosas trabajaríais? ¿Qué otras cosas tenéis que tener en cuenta? ¿Puedes repetir? Es que no te he oído. Aquí hemos nombrado una serie de músculos y de cosas, ¿no? Sabiendo que vamos a trabajar con un nervio, en todos los casos, ¿cómo lo abordaríais? Con amor y cariño, sobre todo. ¿Cómo lo abordaríais? De forma genérica para todos estos nervios. Es decir, ¿Qué digo, Valerí? Digo de forma genérica para todos estos nervios. Sí, o sea, sí, de forma genérica. No vamos a decir, pues este nervio haría esto, no. Vosotros, o sea, ahora con toda la información, que supongo que os ha quedado clara, luego cuando hagamos la práctica lo veréis mucho más claro. Podemos ver toda la serie de conclusiones. ¿Cómo haríais el abordaje sabiendo que el problema lo está provocando un nervio? ¿Cómo haréis el abordaje? Podríamos hacer trabajo sobre diafragma, ¿no? Al principio de todo, sobre todo. No. El abordaje, ¿cómo te lo harías? No por dónde empezarías. Pues desde craneal o desde la salida. Perdón, que no me he explicado bien. El problema es de un nervio que está comprimido. Hemos hablado, ¿no? Por donde pasa, bla, bla, todo el rollo de todos estos nervios que hemos hablado hoy, ¿vale? Vosotros sabéis que, pues viene por esto, es esto, viene por otro, es otro. El abordaje que haríais. No me digas, voy a empezar por tal músculo. No, ¿cómo haríais el abordaje? No me nombréis el músculo, sino, ¿cómo haríais el abordaje? Pues empezar desde la parte craneal del nervio, o sea, desde la salida del nervio, desde la raíz nerviosa. Vale. E ir bajando, ¿no? ¿Estáis todos de acuerdo en lo que dice Laura? Sí, tener claro el recorrido del nervio y ir viendo las estructuras que pueden hacer que se dificulte. ¿Y no habéis pensado que sería mejor las estructuras que tenéis más factibles empezar desde exógeno a endógeno? También. Quizás habría que hacer test primero para ver a qué nivel está comprimido, si es más motor, es más... Sí, eso sí, Valerí. Pero lo que yo me refiero es, por ejemplo, si tú sabes que este nervio pasa por lo que hemos dicho, este último, C5, C6, C7, ¿vale? ¿Tú qué te dirías? ¿Directamente hacer un trus cervical? No, primero empiezas por más muscular, ¿no? Y después de fuera hacia adentro, para ir poder entrando. Incluso facial, ¿no? Más facial. Más facial. ¿Sabéis por qué? Sí, para liberar su trayecto dinámico, ¿no? ¿Y por qué otra cosa? Y porque luego si haces thrust antes, igual lo presionas aún más. Por los receptores que tiene la fascia. Exactamente, por los receptores. ¿Por qué? Porque los receptores van a ir cambiando poco a poco la información que llega al córtex, al tálamo y al hipotálamo. Por lo tanto, nos va a limpiar más el camino y podemos hacerlo de una forma más simple y menos dolorosa. ¿Lo entendéis ahora? Ajá. Y está bien eso de voy a tocar el diafragma, voy a tocarla aquí, voy a tocarla allí, pero ¿qué hacemos? Estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo esté con un paciente. ¿Cuánto tiempo estáis con... En resumen, harías un tratamiento de superficial a profundo. Sí.
pero no haría todas las estructuras. Sería selectiva en todas las estructuras. ¿Vale? Pero selectiva en el sentido de que empiezas por la zona donde empieza río abajo la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, sería una de las formas de entrar. Pero imaginaros que sobre todo en este último, en el subescapular, por ejemplo, ¿qué haría primero? Pues haría las fascias del cuello, tanto anteriores como laterales. Me iría las inserciones de trapecio por encima del ilion. Me iría las inserciones de trapecio donde se junta con la toracolumbar. Me iría las inserciones de trapecio laterales. ¿Vale? Sin hacer inhibiciones, ¿eh? Trabajaría de una forma fascial. ¿Para qué? Es como si dices que voy, y el cuerpo se va relajando y te va dejando entrar. Es como cuando hacemos un drenaje en piernas. ¿Qué hacemos? ¿Nadie ha hecho drenaje? No. Drenaje linfático. Vamos de distal proximal a a distal. proximal. Bueno. ¿Qué abrimos primero? Los ganglios del cuello, ¿no? Los supraclaviculares. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y después funcionamos al revés. En vez de sacar el líquido, lo metemos, lo subimos hacia arriba hasta que llegamos a la cisterna de Peckett, ¿no? Sí. Para vaciar. Y volvemos cada 4 o 5 maniobras, volvemos a bajar, volvemos a subir a los ganglios principales del cuello, ¿no? Sí. Exacto. Y lo que nunca hacéis es el bazo al final. Eso es un fallo para los que hacéis drenaje. ¿Vale? ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, que los abordajes no sean abruptos. Importantísimo. Porque, sobre todo, acordaros, estamos hablando de un nervio. No estamos hablando de una estructura de, oye, pues tengo, yo qué sé, me duele la muñeca, que he tenido que me la he doblado, me duele un pie. Venga, va, esto es puro y duro estructura. No. Estamos hablando de un nervio. Tened muy claro a la hora de trabajar en osteopatía qué vamos a trabajar, qué hay afectado principalmente a donde yo tengo que llegar. ¿Queda claro? De acuerdo, que si hay un bloqueo estructural, un bloqueo visceral, siempre va a haber una afectación neurológica, porque es el que realiza todas las aferencias y eferencias. Pero en estos casos, que estamos hablando de nervios, lo que está en lesión es el nervio, no la estructura. Es el principal. ¿Lo entendéis o no? ¿Sí? Sí. Bueno. A ver, sobre todo, a los que han llegado tarde, el Paco y el José, ¿nos has apuntado? Sí, bueno, están ahí, se han visto. Pero copia, ¿esto en la grabación se ve o no? Sí. Vale, pues ya está. Esto, cuando yo pueda, cuando me den acceso al administrador, los colgaremos en un canal de YouTube que hay dentro de ISMED. Vale. ¿Vale? Por si los que han llegado tarde porque se estaban depilando, lo quieren ver. No sé cuándo lo haré, pero lo tengo, por eso he hecho la grabación, para si la queréis volver a ver la clase. Vale. El próximo día, ¿os parece bien a las 10, la misma hora? Sí. ¿El martes a las 10 nos va bien? Sí. ¿Os va bien que sigamos con los nervios? Sí. ¿Alguna otra sugerencia? Primero acabamos los nervios. Podemos pensar y te decimos algo en el foro si se nos ocurre. Bueno, pero no me lo digas el día de antes, ¿eh? No, bueno. Yo lo digo y si encaja bien y si no, pues no pasa nada. A ver, te lo digo para preparármelo. Sí, sí. ¿Vale? ¿Pero os parece bien que sigamos con nervios? Sí, sí. Sí, sí. A ver, la Valerí que se manifieste. Sí, claro, con el vago yo estoy... La Valerí ahí picando piedra con 2 huevos. Uy, se me ha escapado. La Valerí ahí picando piedra. El vago. Sí, no, lo haremos, en serio. El vago lo estoy acabando de preparar porque hay muchos autores y cada uno dice una cosa y como yo no suelo estar de acuerdo con todo el mundo, pues lo haremos. A ver, no estoy de acuerdo porque hay que daros seguridad a la hora de trabajar, entenderme, ¿eh? Yo trabajo de una forma, pero de la forma que yo trabajo ya tengo en cuenta muchísimos parámetros que igual vosotros hoy por hoy no los tenéis, mañana los vais a tener. Pero es importante sobre todo que trabajéis con seguridad cuando trabajamos con el campo neurológico. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? El power del occipital, del nervio occipital mayor y menor, aún tenemos que hacerlo, ¿no? Que... Ahora es tarde. ¿Te han contestado, Paco? Se supone que sí, ¿no? Que ya lo hemos hecho. Vale, ok.
¿Vale? Es que yo iba mirando el foro y no veía nada. Y yo, vale, pues ya No, están en avisos. José es el que se encarga de colgar las reuniones. No, ahora ya está. Ya está, pero... O sea, y lo digo otra vez para los que no están. El martes que viene a las 10 tenemos otra reunión. ¿Vale? ¿Os va bien? Vale. ¿Alguien sabe algo de Sí. Miguel? No. ¿Quién más falta? No. José, ¿quién más falta? Creo que nadie, ¿no? Miquel y ya está. A ver, de los de cuarto está Valerí, Gloria, Olga. No, Olga es de tercero. Oh, es TRT. Clemen. Julia y Clemen. Julia y Clemen, ya está. Y ya está. Vale. Pues chicos, repasar. Besitos a todos. Cuidaros mucho. ¿Vale? Vale. Igualmente. Si queréis podéis seguir con chistes, ¿eh? Chao. Chao. sido bien Muchas la clase? gracias. Sí. ¿Os ha parecido bien o no? Sí. Sí. Vale. Pues hasta el martes que viene que colgaremos la próxima reunión, ¿de acuerdo? Vale. Dad los apuntes. Haremos el vago. Y seguiremos con Plexo, ¿eh? ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Buena semana. Adeu. Adeu.